Pere, ¿qué se necesitan más? ¿Antisistema o críticos con el sistema? Hombre, yo creo que lo ideal es críticos con el sistema, que eso también incluye antisistema, ¿no? O sea, o sea, prefiero, digamos, el que lo abarca todo, ¿no? Críticos con el sistema que incluye antisistemas y gente que no es antisistema y que también están muy bien, claro. Javi, ¿cómo de español te sientes hoy? Como don Pues como Vicente siempre, Miguel. No, 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 esto es Ah, para mí, esta es para mí, perdona, Pere. perdona, perdona, perdona. Que le he dado. No, pero adelante, ¿eh? Oye, si te... O sea, Eso mira, es, tenemos eso una es. Sí, nueva Lo importante definición, eres por tú, no Dios. yo. Dale, dale, no, dale. Yo me ¿Cómo bueno, siento de...? sí importante un decía que carajo. como siempre con bastante indiferencia y al mismo tiempo contento porque es una cuestión muy peculiar en el mundo, es una cosa muy extraña y a mí me divierte, pero con indiferencia. ¿Y tú, Javi? Pues como don Vicente Miguel Carceller, el editor de La Traca, fusilado en el 43. Que es que aquí el humor siempre ha sido un poco complicado. Y las revistas más. La Ingobernable, un podcast sobre marca España. Pues con las cosas claras, bienvenidos, bien hallados a este nuevo episodio de La Ingobernable, un podcast terapia sobre marca España, y nos visita aquí en este pequeño rinconcito de España en Internet, Pere Rusiñol, osos, @Pere Rusi, en X, que es periodista, fundador y director de Mongolia, mis más sinceros respetos, y también fundador de Alternativas Económicas, escribe habitualmente en ambos y también en el diario.es. Trabajó en el periódico de Cataluña, en La Vanguardia, en El País, fue redactor jefe y columnista en Público y colaboró habitualmente en La Sexta, Cadena Ser o Cataluña Radio. Pero además, que es por lo que está aquí principalmente, aunque podría estar por todos estos motivos, tiene el honor de ser el primer invitado citado como antagonista, en este caso en el episodio de Monboss de hace unas semanas, y que nos lo recomendó encarecidamente como esa persona, o buen amigo, o cercano, o incluso desconocido, con el que está de acuerdo en el desacuerdo. Entonces, vamos al lío, a tener una conversación sobre la propia vida. Y quería empezar un poco con esto, porque es muy habitual que no... Y empezamos a hacer esta pregunta del antagonista, un poco precisamente porque da la sensación como que se ha perdido la capacidad de discutir con el otro. A nosotros también aquí nos lo achacan mucho, porque al final es un programa de intentar ver las perspectivas de los demás, no de confrontarlas. Pero ¿crees que hemos olvidado la capacidad de discutir desde el respeto con los demás? Pues sí, yo creo que eso es uno de los grandes problemas contemporáneos, agravado además por digamos, el modelo algorítmico de redes en el que solo te relacionas con gente que estás de acuerdo, y esto es un empobrecimiento muy grande con respecto, digamos, a una visión sin tanto prejuicio, sin tanta convencimiento de que uno tiene la verdad, ya sea el Pravda soviético que se llamaba la verdad o todos los Pravdas de otros lados que también creen tener la verdad. Y la verdad al final no es que la niegue, por supuesto que no, pero es muchísimo más interesante y es muchísimo mejor para una sociedad que la gente pueda hablar, pueda relacionarse con gente que no tiene nada que ver con él, a partir de un marco común, que al final son los estados liberales, de, de que cada uno pueda hablar con libertad de cómo ve las cosas y tan amigos, no pasa nada, ¿no? Y esto, obviamente, para mí es uno de los grandes problemas contemporáneos que afecta a todos los campos. No es una cuestión de unos u otros, afecta realmente a todos los campos. ¿Y te parece que aquí en España vivimos en ese desacuerdo más como una amenaza? Bueno, has dicho ya en general, pero que como una oportunidad, es decir, que se ha perdido totalmente. Yo creo que es una amenaza en estos momentos en todo el mundo, e históricamente también así, siempre ha sido así, porque se confunde, digamos, el que opina diferente con el disidente y por tanto el traidor. Y eso, insisto, en la tradición de la izquierda, en la tradición de la derecha, en la tradición de los nacionalismos, que a mí me parece especialmente odiosa, particularmente, digamos, ¿no? De todos los nacionalismos, y por lo tanto todo lo que huela a disidente simplemente por tener una opinión concreta de algo diferente, porque además vivimos en un mundo donde como piensas eso, entonces significa que también tienes que pensar esto otro y esto otro y esto otro, hasta llegar a una cosmovisión absoluta en el que solo te relacionas con la gente que comparte tu cosmovisión absoluta. Por lo tanto, creo que históricamente esto ha sido un gran desastre, que sigue siéndolo en España y en todo el mundo. España en esto sí que no es una excepción. Igual tenemos un poco más porque tenemos algunos problemas singulares también en la construcción de la nación, que seguro que
que ya hablaremos de ello, y también por esa vena, digamos, balcánica del sur o mediterránea, que eso hace que muchas veces esas diferencias pues se derivan a lo bestia, y por lo tanto pues hay problemas específicos de un marco general que yo creo que es compartido en la historia de la humanidad y por supuesto ahora agudizado en un momento donde eso es especialmente importante y problemático en la medida en que hemos construido estas sociedades de los algoritmos que únicamente nos permiten debatir con el que piensa como nosotros, se supone que en todos los temas. Javi, si quieres darle. Bueno, a mí sí, me gustaría hablar de las cámaras de eco, ¿no? De lo que estás hablando, de los filter bubble, de todo este tipo de cosas. Llevo mucho tiempo, pero a mí hay una cosa que siempre he querido preguntar a alguien que está en una posición como la tuya, Pere, que es, ¿tú crees que el humor toca particularmente los cojones? O sea, que incluso más que la confrontación directa, porque yo menciono a Carceller porque a mí la historia de la traca me encanta y es absolutamente brutal todo lo que pasó con todo este tipo de historias y tal. Pero al Papus le pusieron una bomba, Gracia y Justicia tuvo sus movidas también. O sea, ¿por qué tiene el humor que le toca tanto a los cojones a la gente? Más incluso que la confrontación directa, porque tengo la sensación de que es algo que irrita incluso más. Sí, piensa que en este número, el de Mongolia, justo el que acaba de llegar al kiosco, la apertura de la parte de información, sabes que Mongolia tiene una parte de humor y una parte de información. La apertura de la parte de información es un poco un homenaje a la traca, precisamente, que nos lo ha escrito un analista francés que hace un recorrido sobre la tradición, digamos, de la sátira anticlerical y de la prensa anticlerical. Y la mayor parte de los contenidos proceden de la traca, que como sabes, obviamente Carceller fue fusilado, también Con Bluff, Bluff también, sí, es y que exactamente. pagó, digamos, salvajemente, precisamente por eso, ¿no? Porque yo, que he estado, yo fui redactor del país, redactor jefe del país hace 20 años, y yo participaba en las reuniones editoriales hace 20 años, he seguido un itinerario verdaderamente estrambótico para mucha gente. Yo preferí tener libertad que seguir, pese a que era redactor jefe con 30 y pocos años en el país, iba a reuniones editoriales y ahí me daba cuenta de que nosotros nos creíamos el centro del mundo y hacíamos unos editoriales muy sesudos y muy importantes que leían unas élites, pero que realmente a la gente e incluso a muchas élites se las soplaban. Lo que no se las sopla No, es la falta de respeto el país en su irreverente. momento quitaba y ponía presidentes. O Pues sea, ahora es ya en mi época ahora ya es no el chiste de tanto. los chistes, pero hace 20, 30 Sí, años es otra cosa. pues por supuesto, ha habido una etapa reciente incluso que bastaba ver qué apuesta hacía el país para saber qué sería la contraria, ¿no? O sea Mm. que efectivamente todo esto ha cambiado mucho, pero lo que no ha cambiado es el mecanismo, digamos, de que los editorialistas que se creen el centro del mundo, y yo le respeto mucho porque leo editoriales, pero que realmente los lee muy poca gente y a los que se dirigen, pues suelen tratar con mucho desdén lo que leen allí, digamos, ¿no? Qué va a saber el editorialista? O sea, sobre todo en los tiempos de ahora, ¿no? Como bien dices. En cambio, el humor tiene esa capacidad, el humor satírico, que tiene una capacidad de sacarle los colores, que todo el mundo lo entiende, mucho mejor que un editorial que no llega a la gente, a la mayoría de la gente, y en cambio el humor, el que lo recibe, sobre todo si es poderoso y está acostumbrado, digamos, a hacer lo que le da la gana, que es lo habitual con la gente de poder, o sea, un chiste que le ridiculiza, esto no lo puede soportar, ¿no? Y obviamente Franco, pues, Franco fusiló a mucha gente, pero obviamente fusiló también a la gente de una revista que él estaba especialmente dolido por los chistes, por el humor que hacían sobre él, pues como si fuera Es que sutil, homosexual, sutil etcétera, etcétera, ¿no? el tema no era, ¿eh? O sea, no. No era nada Una, sutil una y cosa esto, fina, esto ¿no? No. forma parte del registro del humor totalmente legítimo. Dentro del humor hay todo un abanico de posibilidades, Sí, todas sí, ellas hay. legítimas como géneros periodísticos, es legítima la crónica, el editorial, y dentro del humor también, a mí por lo menos me parece legítimo el humor burdo. Otra cosa que después pues tendrá que tener Sí. su público, pero es un género, No sé, yo como soy muy cualquier fan otro. de Bulemin y cuando secuestraron Hitler SS, o sea, quiero decir que a mí me va Soy para cafetero. el tema hardcoreano, efectivamente, pero es que claro, de hecho salieron cosas en el juicio que, o sea, no salió lo más duro. Y de hecho, gente como Escobar, por ejemplo, el padre de Zipizape, si le llegan a pillar alguna de las cosas que publicaba en las que hay en la Torraxa, se va también para adelante. O sea, que te quiero decir que hay hay como una rebaba chunga contra los humoristas siempre. Es una cosa que siempre me ha fascinado.
Sí, Y porque eso, trayéndoslo... porque toca más porque la gente lo entiende, todo el mundo lo entiende. Nosotros ahora en Mongolia estamos representando un espectáculo que ha ido por varios sitios de España y que el día 20 de cada mes se hace en el Teatro del Barrio de Madrid, el 20, por el 20N, pero se hace cada mes, que se titula Chistes contra Franco y que hemos recuperado chistes que se contaban anónimamente y que se recopilaron en su día, digamos, en la transición durante el franquismo, pues muchos de ellos malísimos, pero que el solo hecho de contarlo ya era una heroicidad y un riesgo muy grande porque los chistes, insisto, como muy bien estás diciendo, molestan mucho más que un sesudo editorial. Y en ese pequeño espectáculo que lo hacemos con Eugenio Merino, el artista, digamos, del Always Franco, etcétera, pues hemos hecho una recopilación que le intentamos dar contexto, pero que para mostrar precisamente esto, como incluso un mal chiste puede ser mucho más efectivo a la hora de molestar al poder que un ensayo extraordinario de Bourdieu, ¿no? Eso no, con todo el respeto Déjanos, para Bourdieu, porque es muy importante que haya Bourdieu, ¿eh? No estoy ninguneando el valor de los intelectuales. Estamos hablando del efecto que tiene en las clases populares y en las personas un chiste, ¿no? O sea, que ambas cosas son perfectamente compatibles. déjanos algún chiste de preview. ¿Tienes por ahí alguno No, que te haya no, tocado? no, yo no soy, y como sabes, Ah, nosotros hacemos Mongolia, que nos inspiramos en la tradición francesa y también de anglosajona del Private Eye, que tiene una parte de sátira y de humor y una parte de información, de noticias que Como el Canard difícilmente Enchaîné y verían todas sí, estas sí, cosas. el Canard en Chanel, el propio Charlie Hebdo. Charlie Hebdo obviamente pues hace las caricaturas, pero después tiene información. su Y parte yo importante. me encargo, digamos, de la parte de información. Yo soy coeditor y ayudé a poner en pie este proyecto, pero yo no soy ni humorista ni tengo la menor gracia. Me encargo de la parte de información y contribuyo con mi esfuerzo, digamos, como coeditor a que algo así exista, que me parece, yo siempre he sido de los que está convencido de que la calidad de la democracia, no solo, pero en parte, se mide también por si tienes o no medios satíricos independientes, ¿no? Y entonces, bueno, es una contribución también, no es mi objetivo principal, pero es una contribución también, en mi opinión humilde, a que España sea un mejor país, porque tiene medios satíricos independientes. Con toda la humildad lo digo, porque habrá gente que dirá, ¿cómo va a ser independiente esto si tienes publicidad, no sé qué, no sé cuánto? Bueno, pues es una humilde contribución a hacer un país mejor, con mejor calidad democrática, porque existen medios satíricos independientes. Bueno, yo me creo mucho lo que hacéis, porque entre otras cosas, cada cierto tiempo tenéis que sacar un Berkami porque estáis jodidos, Ahí va porque yo. si no os ha demandado uno, os han demandado Maroto y si Claro. no el de la moto. O sea, que te quiero decir que a Y mí, ¿Cómo esos está ahora Berkami mismo la cosa? son exitosos y eso muestra que hay una comunidad que cree pues estoy convencido que mucha de esta gente que colabora en los Berkamis o que incluso que está suscrita ni se lee la revista, pero cree que es ujú. importante que exista y por lo tanto nos ayudan y contribuyen y les estamos muy agradecidos. ¿Cómo va ahora mismo el proyecto? ¿Cómo estáis en vuestra relación de amor-odio, bueno, o solo odio con abogados cristianos? En el que, o sea, es Bueno, como una relación a nosotros largo plazo. Ya os sí, tenéis que conocer muchísimo, de veros, de los sí, juzgados, de ese tipo de cosas. Claro. sí, no solo abogados cristianos, también nosotros todavía estamos con una causa que es de diciembre del 2022. Hicimos una portada en que se hizo un Belén. Este Belén, el niño Jesús, era un helado de chocolate. El humor depende de dónde tienes tú el coco. Sí, 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 sí. Alguna gente lo leyó como una caca. Algunos católicos lo leyeron como una crítica a la hipocresía de muchos católicos de que se pasan la vida diciendo que son católicos y luego tratan como una mierda al niño Jesús. Y esa es la gracia del humor que está en tu cabeza. El Sí, hecho la es que, como hermenéutica es consecuencia, subjetiva, ¿no? efectivamente, entonces, a raíz de esa portada recibimos cuatro querellas, no una, sino cuatro. La alentó Vox y siguió, pues, Abogados Cristianos, Hazte Oír, un grupo carlista y Manos Limpias. Eso fue en diciembre de 2022. Estamos a punto de entrar en 2026 y todavía queda una rémora, que es que una de estas causas, porque fueron cuatro causas separadas, la de Hazte Oír, pese a que está archivada, está recurrida y por lo tanto todavía seguimos con las rémoras de esta causa. En paralelo, nosotros, como nos parecía que este país tiene un problema, que es un problema eh, que es culpa no de la derecha, sino de la izquierda, por no haber cambiado en todos estos años y en todos los años precedentes un artículo del Código Penal que es una traslación exacta del Código Penal franquista respecto al delito de ofensas a los sentimientos religiosos, pues nos parece que es
una responsabilidad que tenemos de permanentemente poner en evidencia que todavía tenemos ese problema pendiente. O sea, en Francia, la Convención Jacobina, todavía en el siglo XVIII, pues ya acabó con el delito de blasfemia. España, donde los vientos de la Revolución Francesa todavía no han llegado al 100%, obviamente han llegado muchas cosas, pero no al 100%, pues todavía tenemos camuflado este delito de blasfemia en el Código Penal de esta manera, de ofensas a los sentimientos religiosos, y no hay manera que el gobierno más progresista de la historia, autodenominado así, pues lo quite del Código Penal. Entonces nosotros, aparte de defendernos, mientras exista este marco, nos parecía que era importante también pasar un poco a la ofensiva y hicimos una cosa que no tiene precedentes, que es querellarnos nosotros también contra abogados cristianos. Y lo ponemos en cada número de Mongolia, en la portada, ¿no? Sí, Único sí, sí. medio que se ha querellado contra abogados cristianos. Ahí es verdad que nos aprovechamos, entre comillas, de que como están tan acostumbrados, en mi opinión, porque tienen tantas complicidades en la judicatura, abogados cristianos, pues se pasaron de la raya y en su querella por esta portada, pues empezaron a decir muchas otras cosas objetivamente falsas, como por ejemplo que Mongolia era una herramienta de blanqueo de capitales de Gonzalo Boye, simplemente porque Gonzalo Boye estuvo involucrado en el nacimiento de Mongolia hace muchos años y porque él está en una causa penal por blanqueo de capitales. O que éramos un medio subvencionado confundiendo lo que fue las ayudas de los créditos ICO, a los que se acogió todas las empresas de España en un momento complicadísimo, digamos, como la pandemia, y que se van devolviendo. Pues nosotros somos una pyme que vamos devolviendo cada mes el crédito ICO, y entonces para hacer ver que éramos un medio subvencionado, pues decía que eso era una subvención. Entonces aprovechamos estos errores manifiestos para denigrarnos, para nosotros armar una querella Pues, contra ellos, que todavía estamos pendientes porque está costando muchísimo y no tiene buena perspectiva, a pesar de que a mí me parece evidente de que nos la admiten a trámite. No nos la admitieron a trámite, fuimos a la audiencia provincial y estamos todavía pendientes de ver qué pasa, pero es un gesto básicamente político por nuestra parte de denunciar los restos del nacionalcatolicismo que perviven en nuestro país y a los que ha contribuido a mantenerlos ese gobierno tan de izquierdas que no es capaz de quitar este artículo del Código Penal. ¿crees Bueno, que es que son estás... progresistas a fuerza de ser socialistas, como bien sabes. O comunistas o de todo tipo de cosas. O sea, aquí sí que pillan todos. ¿Y crees que estas demandas tan... O sea, porque ha pasado con esto, con vosotros habitualmente, pasó en su momento con el rey cuando las famosas filmían, aunque era que pedía los fotolitos. Los fotolitos, sí, sí. El fotolito. Eh, ¿Por Ponlo en qué? contexto. Esto estamos hablando del 2000 y Sí, poco. sí, no fue en el Cuando 54, sí, sí, claro. exactamente, sí, sí. O sea, Claro, que claro. decir, yo supongo que le pedí, yo qué sé, como decía Mauro, digo, habrían pedido las pilas de internet, me imagino, también, o algo así. O sea, Como los informáticos, te traigo la caja. Aquí está eso, aquí internet, está la Eugenio. caja, aquí está todo, aquí está todo. Aquí está todo internet. Pero ¿por qué crees que buscan? Porque quiero decir, este tipo de demandas yo las puedo entender desde el sentido, oye, pues has herido mis sentimientos, ok, hay una ley aquí, ese es el problema, pero bueno, dentro de lo que acabe. Pero ¿crees que buscan más no que no ganar, sino que no ganes tú? O sea, ir desgastando o que tienen algún público, porque hay una constante, de vez en cuando siempre sucede, ya te digo, era con la religión, pero también fue con la monarquía en ese caso. ¿Es más performativo que otra cosa, como muchas veces comenta Javi, o realmente hay un ánimo real? Yo creo que no es performativo. Yo creo que hay un ánimo de fomentar la autocensura. En primer lugar, porque aunque acaben en nada, implica gastos. Gastos que no, en la justicia en este país cuesta mucho dinero. No es una broma esto. O sea, no, cuando van por lo penal, no tienes nunca costas. Que si vas por lo civil puedes pedir costas, pero por lo penal, de momento tienes que pagar, contratar un procurador, contratar un abogado. Encuentras gente que te lo hace fraternalmente pro bono, pero los pro bono también cuestan dinero. Nosotros, porque tenemos esa comunidad que nos apoya cada vez que hacemos esto, porque quiere que existamos para defender ese terreno, pues ahí vamos trampeando. Pero si no tienes esta comunidad tan comprometida como por suerte tiene Mongolia, cada procedimiento de estos te cuesta como mínimo 5.000 euros. Entre procuradores y abogados, porque eso se extiende, como te he dicho, hemos tenido que afrontar 4 causas penales por una única portada, por tanto esto que dura durante 3 años y eso genera gastos. La próxima vez te lo piensas mejor, salvo que tengas esa comunidad. Para nosotros es cojonudo, también te lo reconozco, porque es parte de nuestro propósito, nuestra razón de ser, mostrar que tenemos un problema como país, que es que todavía tenemos
huellas o reminiscencias de regímenes anteriores que una sociedad liberal nos parece a nosotros que no podemos permitirnos, ¿no? Pero para la mayoría de la gente creo que supone, más allá, digamos, de pirotecnia, supone unos gastos que muchas veces no puedes asumir. Y segundo, aunque parezca mentira, no siempre pierden. Hay algunos casos de condenas. En España, para mí hay un caso que es bestial, que es el del coño insumiso de Málaga. No sé si lo conocéis, hay una agente feminista que en 2014, o sea, hace más de 10 años, y todavía está viva la causa, en el momento en que el PP, Alberto Ruiz Gallardón, quería recortar derechos de aborto, que es un derecho adquirido de las mujeres y que toda feminista defiende, obviamente, pues hicieron una performance en la Semana Santa, digamos, de Málaga y sacaron a la calle, digamos, un coño insumiso como si fuera una virgen y le rezaron, hicieron versiones propias, irreverentes, anarquistas, de algunas plegarias, digamos, de la tradición católica, pero con este trasfondo político de decir, ojo, que nos quieren quitar el derecho al aborto, que es una cosa que nos hemos ganado a pulso. Bueno, pues esta gente, las del coño insumiso de Málaga, una de sus líderes, o a ellas no les gusta que se les presente así, a una de las promotoras, sí la condenaron, sigue condenada. Ya sé que es una condena que no es de cárcel, pero es formalmente una condena que implica una multa y que le causó enormes problemas a esta mujer porque ya tiene antecedentes penales, ella trabajaba de maestra, la echaron de la escuela después de la condena. En la España actual, esto está recurrido en este momento al Tribunal Constitucional, pero a día de hoy no es verdad que todas las condenas, que todos los procesos de abogados cristianos y etcétera, de ofensas a los sentimientos religiosos acaban en nada. La mayoría acaban en nada después de gastarte mucho dinero en abogados y algunas acaban en condenas increíbles, como el coño insumiso de Málaga, que sigue condenada una década después a la espera de que el Constitucional espero que ponga orden finalmente a ese disparate. Javi, no sé si querías comentar algo. Hombre, sí, o sea, yo personalmente creo que estos son cosas que efectivamente yo estoy de acuerdo que deberíamos dejar un poquito atrás, porque yo personalmente creo que... Mira, esta me lleva a otra pregunta, Pere, sobre esto, que es algo que siempre me ha maravillado. ¿Por qué tienes la sensación? O sea, yo tengo la sensación, históricamente, porque a mí me ha gustado muchísimo la prensa satírica, siempre, incluso desde antes de, o sea, yo era lector del Jueves pues desde los 10 años, o sea, quiero decir, yo recuerdo las portadas exactas que me metieron en el Jueves con yo 10 años, o sea, recuerdo perfectamente haber venido a Madrid a un examen de mecanografía y pedir la portada con Suárez llorando, que era justo la previa antes del 23F, o sea, ya hemos llovido y tal. Luego el Jueves me ha echado porque se ha dedicado a otras cosas y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Y yo siempre he tenido dos preguntas con respecto a esto. Y es una, ¿por qué no hay una... ¿Por qué tengo la sensación de que la derecha nunca ha sabido hacer una revista satírica? O sea, yo no tengo ni idea. Yo he visto incluso viejos números de Gracia y Justicia y cosas por el estilo y jamás les he encontrado puta gracia, o sea, o cosas relativas a las que hicieron luego en Flechas y Pelayos y cosas por el estilo, y te das cuenta de que realmente no hay una vena satírica para cosas por el estilo. Y luego hay otra gente que a mí me interesa particularmente, que es generalmente la imagen del izquierdista desencantado, ¿no? Y yo era súper fan de Iba, e Iba es una persona que se muere muy... Cuando estaba en pleno top, o sea, quiero decir, era una cosa que era... Yo le seguía desde el Papus en el 77, o sea, yo he mamado a los pechos suyos y de Carlos Jiménez y me las he comido todas, o sea, quiero decir, no... A mí se me puede decir lo que sea, pero no se me puede decir que no me conozco el paño del que estoy hablando. Y tengo la sensación de que ahora Iba a lo mejor estaría llorando por las esquinas desencantado también, como Felipe Hernández Cava o como toda esta gente que digamos, de alguna manera se ha desencantado de una serie de conceptos. ¿Tú crees que de alguna manera hay ese recorrido en el cual si tú eres de derechas no tienes ningún sentido del humor y si eres izquierdista cuando llegas a mayor te desencantas? La verdad es que no lo tengo muy pensado, me suena razonable todo lo que dices. Yo la prensa satírica de derechas la conozco poco, o a la gente satírica de derecha, me parece un fantástico ejemplo de la sátira el propio Jiménez Los Santos, lo que pasa es que mezcla géneros, ¿no? Pero Sí, es sí. realmente, No, tiene pero con una vena, esta tiene mucha mala baba, pone muy buenos motes. pero tiene una Es vena alguien satírica que utiliza espectacular.
que lo utilizan muy bien, pero él a Ahora, sí cuando mismo han no se ve intentado como hacer, en su satirista. día intentaron hacer el grupo Risa para contrarrestar Mm, y aquello ya me parecía que no era tan bueno como Jiménez Los Santos, ¿no? Pero bueno, mm. no te sé decir. Y en segundo lugar, el desencanto, que es algo que a mí, que quizá en otra fase de la vida me parecería pues una mala cosa, pues me parece un buen punto de partida para la sátira, ¿no? Porque al final el desencanto expresa un cierto escepticismo y a partir del escepticismo tú puedes encontrar puntos débiles a todos y reírte de todos y eso entronca con una tradición que yo personalmente le tengo cierta simpatía, que es la tradición libertaria y anarquista, de desconfianza, Sí, en digamos, general de con desconfianza del poder. Luego ya te del vuelves poder, del poder, pero esto... más o menos jacobino o no, dependiendo de que estén los tuyos o no, pero la sátira Sí, pero parte hacia el poder. incluso deja de haber tuyos, obviamente, en la medida de lo que hablábamos antes, de que en algunas cosas estoy de acuerdo con unos, en otras con otras, por supuesto por tradición política, que yo creo que España todavía es la tradición política, tiene algo que ver con la cultura de la guerra civil, aunque no debería ser así quizá, o incluso voy más allá, de 2 siglos, digamos, de lucha entre luces o Revolución Francesa y reacción. Perdonadme esa simplificación, pero yo creo que todavía la historia de España está muy condicionada por esto y más allá, digamos, de este marco general, pues el hecho de ser escéptico, el hecho de poderte reír de todos, el hecho de atreverte a reír de todos, pues me parece más bien una virtud, no me parece un desencanto, aunque sea producto de un desencanto, me parece probablemente mejor dibujante, mejor eh, para lo que a mí me gusta por lo menos, con toda la humildad de nuevo lo digo, el desencantado o escéptico irónico que el que hace, digamos, el que se pone una causa en la espalda y Sí, utiliza, que digamos, defiende a capa y espada. De hecho, la por ejemplo, herramienta, a mí me interesa más el Jiménez de Iba del Papus, que estaban desencantados con la transición y estaban desencantados con Suárez y estaban desencantados con todo este tipo de cosas, que Jiménez ahora mismo, claro, Iba ya no está, pero Jiménez ha devenido en una especie de persona que está como pidiendo tierra constantemente, que es una cosa como muy... Sigue dibujando extraordinariamente bien, pero quiero decir que yo creo que ha perdido muchísimo punch. Tú ves, por ejemplo, los cómics de Una Grande y Libre y dices, hostia, cómo repartían, qué gloria más bendita. Y ya había un desencanto ahí fortísimo con la transición del régimen. O sea, ahí sí que se hablaba del régimen del 78 sin hablar del régimen del 78, con claro, Adolfo Suárez, con el búnker, con que era más de lo mismo, con que estábamos con todo este tipo de cosas. Y ahí sí que se la estaban jugando, ¿eh? Que a estos les meten una bomba y les matan al portero. O sea, que joder, te por quiero... supuesto. O sea, que Sí, sí. tengo una extraña sensación de que, no sé, como que contra Franco se estaba mejor y que un poco del revival car ahora es un poco una especie de intentar una nostalgia de una problemática que no está tan supurando como en aquellos momentos. Bueno, hay de todo, hay de todo. Y hay problemáticas que me parece que todavía siguen vigentes, ¿no? Pero sí, comparto este marco que has expuesto, básicamente. Yo te tengo que confesar que mi favorito era Peric, ¿no? Peric, Sí, claro, que, claro, que es claro. un tipo, digamos, de escéptico, pero ya Sí, sí, absoluto, sí. Sí, pero pero rollo siempre con una Pesuk, un mala, rollo Montalbán, ese rollo. De hecho, estuvieron juntos en Por favor, estuvieron juntos en pero que varios se sitios. podían reír absolutamente. Y el propio Sí, sí, Manolo sí. Vázquez, yo creo que el problema es que mucha gente se los ha tomado más en serio que ellos mismos. Mm. Y esta es parte de la gracia que para mí tenían, ¿no? O sea, no ¿Dónde tomarse estaría Montalbán ahora? imposible de, eso sí que es imposible No, no, es decirlo. un what if, pero quiero Sí, no, decir pero que... hay gente que ha intentado decirlo y hay mucha gente que ha intentado, digamos, apuntarlo a cosas que yo lo conocí poco, pero sí lo conocí y me cuesta mucho creer que él hubiera derivado hacia legitimar el procés, por ejemplo. Pero tampoco puedo decir No, seguro no, que no. claro. Es decir, imposible, imposible. No, no, no. Así que Siendo no quiero charnego como arriesgarme. era, además. Bueno, había charnegos que apoyaron al procés, en un sentido, yo utilizo la palabra charnego como un elogio, no como un desprecio. Hicieron incluso un grupo, de allí salió Rufián. Ujú. O sea que en eso, si lo analizas objetivamente y libre de prejuicios, no puedes garantizar nada.
Sí, de sí. dónde hubiera estado No, no, y de montada. hecho Yo hay un tengo montón de gente que lo que tiene es perdonarse su pasado, que eso también ocurre mucho, o sea, que eso es O, normal. o que no, o que sinceramente cree que eso era una oportunidad para, para destruir Sí, el lo lee de otra régimen, manera. o etcétera. O sea, que aquí hay razones, al proceso se apuntó mucha gente por muchas razones, algunas por razones nacionalistas, otras por razones, digamos, de que veían una ventana de oportunidad de revolucionaria. Y eso puede Sí, sí. provocar sonrisas, pero es verdad. O sea, hay gente y objetivamente hubo una ventana de oportunidad de que te expulsaran de Europa, de que hubiera un caos, y así es como se toman los palacios de invierno. Por lo tanto, bueno, ahora pues puedes chotearte, pero al proceso se apuntó mucha gente con opciones o propósitos u objetivos diferentes y que con toda seguridad, como pasa casi siempre en los procesos de independencia, después de la independencia, pues nos habríamos encontrado con una guerra civil, probablemente, Sí. porque Es que a obviamente todos, a todos cuando está la situación un poco estancada nos gusta mucho la revolución en abstracto hasta que empiezan a plantar guillotinas en las plazas y el tema ya se empieza a ir un siempre poco hay guerra de... civil, siempre hay violencia. Pues, para alguna gente eso puede estar justificado porque se llega, digamos, a una sociedad en la que las cuestiones, el desastre va a desaparecer. La historia nos muestra que no desaparece y por lo tanto a partir de ahí a cada uno. Y luego Pero aquello lo que sí que, de... Si sacas una navaja y no la usas, eres un parguela. pues sí, 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 es así. Y ya por engancharlo también con el proceso, pero cerrar esta parte que hablábamos un poco también ya de humor, pero también de esa capacidad de discrepar con el otro, ¿hasta qué punto crees que los medios de comunicación han tenido que ver en esas escaladas, tanto las que nos llevaron hacia el proceso como las que nos ha llevado hacia el lenguaje? Es decir, ahora el chiste sigue ocupando un lugar que puede herir mucho, pero el lenguaje de ese Jiménez Los Santos, que era a veces satírico y a veces guerra civilista, o de otros lenguajes en el otro extremo de la opinión pública, ¿hasta qué punto se ha ido incrementando tanto el lenguaje que nos hemos difuminado los unos a los otros y ya no nos vemos como iguales, sino como rivales? La verdad es que los medios de comunicación, en mi opinión, y por eso en parte, aunque yo me salí, digamos, de lo que son los convencionales antes incluso de que pasara todo esto, no deberían, no podrán estar orgullosos en absoluto de su papel en estos años, ¿no? En los años del procés, y ni unos ni otros, en mi opinión, porque, y eso, pues mucha gente a mí me tacha de equidistante, pero de la misma forma que me parece que TV3 y en aquel momento, que ahora yo creo que es otra cosa, pero en aquel momento algunos medios de comunicación con mucho dinero público pues se dedicaron a alentar una fábula para construir nación y construir un desafío engañando a la gente de que eso iba a conducir a la independencia. En el otro lado, la mayoría de medios antiindependentistas se convirtieron en medios salvapatrias, que eso tampoco es una novedad de este proceso histórico. Ha habido medios salvapatrias en España de toda la vida que fueron meros transmisores de consignas y de agitación política por el otro lado. Y eso para mí es también indiscutible. Han sido correas de transmisión, en mi opinión, indiscutible, pese a que no hay un estudio académico ni de ningún tipo que lo haya abordado a fondo, de hasta qué punto han jugado un papel de mera correa de transmisión en difusión de información falsa y bulos conseguidos por la policía patriótica, que no es solo Villarejo, sino una operación, en mi opinión, del Estado profundo y que todavía no han pedido perdón de esa actitud, digamos, de medios militantes salvapatrias en la que, como pasó durante la Guerra Civil y como pasa siempre en situaciones de tensión, no hay espacio en medio para poder decir, joder, deja de hacer el tonto por aquí, deja de hacer el tonto por allí, porque en esos momentos, digamos, de presión extrema, pues, bueno, a mí ya me habrían fusilado, pero no por ser parte de unos o de otros, sino por flojo, por equidistante, me habrían fusilado Sí, los sí. dos, ¿no? Los Chávez Y Nogales yo les toca creo, siempre visitar el paredón. pues sí, obviamente sin compararme, ¿no? Pero que evidentemente así sucede y por lo tanto los medios, en mi opinión, tienen una página muy oscura en este proceso de alimentar las bajas pasiones y de tener cada uno una agenda política que ni siquiera se definía en los medios, porque eso coincidió con una cosa que yo sí que he publicado mucho en Mongolia, incluso hicimos un libro que nos publicó Debate, con el hundimiento absoluto del modelo de negocio de los medios de comunicación,
que esa es la base de un medio de Esa es comunicación una en una democracia catástrofe. liberal, Esa es la de catástrofe. tener, Desde ese momento, claro, desde que no se venden 500.000 de ejemplares, no puedes ser o sea, no puedes vigilar al no puede poder, no ser puedes cuarto ser el poder, cuarto tienes que poder. ser, es una Eso extensión es, del poder porque son eso es. medios arruinados que dependen del que les paga y el que les paga les pone las condiciones y les dice lo que tienen que hacer. Por lo tanto, yo cuando dejé el país, yo me fui del país en el año 2008. En 2008 era el periódico más vendido de España, perdón, con más beneficios del mundo. Tenía 170 millones de beneficios netos al año. Yo lo sé porque estaba en el comité de empresa y teníamos una paga extraordinaria vinculada a beneficios que era insólita en el mundo porque se negoció en un momento donde eso parecía imposible. Bueno, ahora el país hace muchos años que pierde dinero y en el Prusés, en concreto, también jugó un papel de esto que he descrito, de lo que no se esperaba de un periódico del país, que sí que debería ser, en mi opinión, capaz de poder de jugar este papel, digamos, de legacy media, de periódico de toda una nación, incluso cuando la nación o del país, incluso cuando el país está al borde de machacarse unos contra otros, pero que tiene un espacio que para mí podía haber jugado el país y que obviamente no jugó, en parte porque estaba absolutamente arruinado y dependiente de los fondos que le inyectaban desde Moncloa en aquel momento Soraya Sáenz de Santa María. ¿Qué falló en aquellos años del proceso? Ya no por los medios, sino socialmente. Mon nos contó su perspectiva, obviamente muy valiosa. Tú estás, entiendo, y por lo que has referido, en ese punto de cuando eres el equidistante, suele ser el que tiene razón, pero lo único No, que solo se razón ve no, a razón no posteriori. la tiene nadie, ¿no? Porque Bueno, los entiéndeme. bandos, todos están convencidos de tenerla, cada uno tiene su razón. El memorial de agravios que hacían los indepes, pues evidentemente hay partes que son verdad. El memorial de agravios que hacían, digamos, los constitucionalistas, los llamados constitucionalistas, también tienen partes de verdad. Y la verdad al final hubiera supuesto encontrar un espacio donde todo el mundo se hubiera podido escuchar. Y de allí no te diré resolver la cosa, porque en aquel momento obviamente eso era imposible, pero sí hacerse de otra manera, ¿no? No, en ese contexto de polarización extrema, el que no está ni con unos ni con otros es visto como traidor o flojo por ambos, pero al mismo tiempo no es tampoco, digamos, el principal enemigo de nadie. O sea, porque, digamos, yo no comparo mi situación con la de Mon en absoluto, ni con los que fueron represaliados, porque hubo muchos independentistas que fueron despedidos de sus medios, etcétera, etcétera. O sea, no, yo no tuve ninguna represalia. Para mí fue muy incómodo aquellos años porque cosas muy elementales, en mi opinión, desde una perspectiva puramente liberal que no es la mía convencional, sino que o sea, de lo que es una democracia liberal convencional, que ello hizo aguas, insisto, por ambos lados. No estoy repartiendo por igual las culpas, porque el proceso lo inició una parte, la otra respondió de una manera, en mi opinión, catastrófica, y al final el hecho es que hubo mucha gente en medio que en esa situación social extrema, pues lo pasó muy mal. Y yo no lo pasé bien, no, me gustaría no volver a esa situación, pero no sufrí ninguna represalia de nadie, porque en ese soy traidor o flojo para todos, pero no el objeto enemigo de nadie, No estás entre las principal, ¿no? prioridades, Sí, exacto. efectivamente. En la lista de purga no estás en el top 10 en ninguna de las dos, ¿no? No, en aquel momento, por ejemplo, yo no iba a TV3, yo empecé a ir a La Sexta. La Sexta para mí en aquella época jugó un papel bastante plural. Lo que yo pensaba que podía hacer el país, creo que lo hizo La Sexta. Pues puedes criticar o no a lo que ha sido Farreras, a lo que es Farreras, pero en mi opinión, en aquel momento, el único espacio comunicativo de este país donde había representantes de todo el mundo, de todas las tendencias, con mucha tensión en los platós, era La Sexta con Antonio, que es en aquel momento donde estaba yo y que palpé, y que no encontraba en otros medios la posibilidad, digamos, de que hubiera un independentista que ponían el modelo yugoslavo como ejemplo que querían, que hablaban de Eslovenia en este mismo programa, y Eslovenia implica muertos, y al mismo tiempo había gente que quería mandar tanques y acabar con aquello de la manera más brutal posible, digamos, ¿no? Y estaban todos en ese plato. Por lo tanto, yo creo que con independencia de lo que pienses o de lo que cada una pueda pensar, en la Sexta en ese momento, creo honestamente que jugó este papel complicado de que todos estuvieran representados en la mesa. Javi, si quieres tirar con algo, o tiro yo.
No, a ver, de verdad, a mí me parece honesto. Yo es que estoy de acuerdo con él. No, o sea, quiero decir, fíjate. Pues hasta aquí hemos llegado el No, programa de no, hoy, no, no, no. señores. A Me ha ver, sido un placer. quiero decir. Mira, podemos tener postulados Que no, ideológicos coña, si lo digo de broma. distintos, cero problemas, ningún problema. Se puede hablar, se pueden hacer Poco este por mi tipo de parte. cosas. Claro, por eso quiero decir. El asunto es que yo echo de menos ese sitio en el que había todo el mundo. Ahora nos hemos hartado de ir a YouTube, ver la clave y ver programas serenos y tranquilos sobre la Falange, el Valle de los Caídos y cosas por el estilo. Yo creo que como parte de lo que tú estás mencionando, de la degeneración de los medios de comunicación por falta de un proceso de negocio correcto, cosa que también es atribuible a los popes de los medios de comunicación, porque a mí me han llamado de varios consejos de administración para intentar salvar medios de comunicación y los medios de comunicación se han negado a sustituir el puto esquema que tienen interno y el puto esquema de statu quo y su polla en vinagre y prefieren quebrar a cambiar. O sea, que te quiero decir que aquí... Sin duda, porque son sus privilegios los que se han por eso juego. por eso te quiero decir, o sea, que te quiero decir que cada uno conoce nuestro lado. Tú has estado sentado en unos sitios que te dan una perspectiva muy clara, yo he estado sentado en otros sitios que me dan una perspectiva muy clara, pero yo lo que echo de menos es esa... Y de hecho, la Ingobernable nace con esa voluntad. Oye, amigos, vénganse aquí. Y la idea del antagonista es tráete aquí a alguien con quien puedes discutir a muerte, terminar, darte un abrazo y tomarte un vermut. O sea, esa cosa tan loca que estamos haciendo ahora mismo de este tema tan de trinchera y tan loco. Tú que has estado allí dentro, porque claro, yo también, es que hablas de TV3, es que claro, yo me tengo que remontar a Quintá y la Operación Puyol y todo el carnaval que se hizo luego para tapar todas las movidas que hay allí. ¿En qué momento tú crees que pusimos una paja más encima del lomo del camello y aquello ya empezó a caer en una espiral sin control? ¿Tú crees que hay un hecho aislado o es aquello que yo digo siempre de poco a poco y después de golpe? ¿Pero a qué te refieres con aquello? ¿De qué estás hablando exactamente? A la ruptura sentimental que ha supuesto el proceso para tantísima gente. ¿Pero de qué lado? No, es que me interesa mucho afinar porque cambia mucho la cosa, ¿no? Estás hablando de... O sea, puede ser por ambos lados. Yo no estoy culpado. O sea, quiero decir, uno inicia, otro el pero es que el uno puede estar despechado porque el otro ha hecho lo de más allá. No sé si se puede colocar un momento de horizonte de sucesos a partir del cual ya no hay escapatoria del agujero negro, o si sencillamente es un mero tema de irse acumulando las fiestas, porque claro, hay gente que dice, no, mira, aquí el asunto es que Mas tiene una crisis interna y se arropa con la bandera. No, es que aquí el problema es que Zapatero renegó de lo que había prometido en el Parlamento porque se le calentó la boca en el puto meeting. O sea, ahí todo el mundo coloca, es como el origen de la Primera Guerra Mundial, ¿sabes? Todo el mundo dice que no, es la muerte del archiduque Francisco, no es, era algo que se venía alarmando, no era... Tú tienes más o menos un timeline de cómo se fue fraguando el asunto y a partir de donde ya se perdieron completamente los papeles y ya hubo una reacción en cadena absolutamente incontrolable. Claro, como todo el mundo, tengo también mis hipótesis. Una de fondo, que esto nos llevaría muchas horas hablando, porque implicaría hablar de la historia de siglos, de por qué se ha llegado hasta aquí y por qué hay dos nacionalismos enfrentados. Para mí, que cuando estos dos nacionalismos enfrentados, eso no significa que se pueda hacer que haya nacionalismos españoles o catalanes que no sean legítimos, pero cuando yo hablo de nacionalismos, hablo del nacionalismo esencialista, del que tiene esta visión no liberal de las naciones sí, del que Volksgeist tienen 1000 y la años tierra elegida y este tipo de y historias. 1000 años, pero también por parte del nacionalismo español, muy excluyente porque es una determinada visión vinculada a una lengua, a una tierra y por lo tanto a un Estado. Entonces, esos son nacionalismos en choque. Cuando hay auge, porque por otras razones, los nacionalismos siempre están estos tipos de nacionalismos excluyentes o esencialistas, que insisto que están, en mi opinión, por ambos lados, tienen la posibilidad, digamos, de estar arriba, pues ahí el choque es inevitable y por lo tanto tendremos que preguntarnos por qué de la vigencia de estos nacionalismos en lugar de que España fuera un país más normal con nacionalismos más liberales, que es lo que sería el catalanismo o un nacionalismo liberal que nace en las Cortes de Cádiz y que no es el hegemónico en mi manera de ver. El hegemónico es el esencialista de 1000 años y del Cid campeador, ¿no? Y el catalán, por mucho que digan, el hegemónico es el de Guifré Palós y la nación de 1000 años, etcétera, etcétera. Entonces,
cuando hay dos nacionalismos esencialistas en choque, pues bueno, ahí la verbena es inevitable. Entonces, ya sin ir tan lejos de por qué no se fraguó una nación española liberal más incluyente, eso es un temazo, digamos que nos llevaría muchas Sí, horas. sí, o sea, No, bueno, y aquí llegaríamos a los Borbones y el bien que han hecho los Borbones a lo largo de la historia, que sería un temita sobre el que... Sí, yo creo que podríamos, y que todavía estaríamos a tiempo, pero bueno, para ir a lo concreto de lo que es el desencadenante del proceso, yo creo que confluyen dos cosas. La primera, lo mal resuelto que queda el estatuto, que eso hay un problema objetivo desde un punto de vista jurídico que en mi opinión, cualquier español, no solo catalanes, debería reconocer. Nosotros, aquí hubo un proceso de reforma del estatut que a mí personalmente me parece muy mal llevado y podemos estar de acuerdo que fue absurdo lo que fuera, pero se hizo y después muchas comunidades autónomas se sumaron y todos aprobaron su estatuto. En el caso de Cataluña se dio una circunstancia alucinante que yo creo que está irresuelta y que es muy importante, no es una tontería, que es que el pueblo catalán votó un estatuto previamente modificado en el Congreso, pero lo votó y que 4 años después el Tribunal Constitucional anuló algunas cosas. Tú después puedes decir, no, es que estas cosas no son importantes. Vale, pero el pueblo catalán tiene que votar este estatuto, porque el vigente, el que el Constitucional ha modificado, no lo ha votado el pueblo catalán. Entonces tenemos un estatuto que no ha sido votado por el pueblo catalán. Es una anomalía increíble, en mi opinión, que todo el mundo deberíamos ver de qué manera esto en algún momento se resuelve. Y por lo tanto, esto es un memorial de agravios extraordinario que permiten ya entramos en el terreno sentimental, como dice Mon, y de ahí no se sale. Sí, con el terreno sentimental, a partir de unos hechos objetivables que te permiten llegar a donde hemos llegado. Pero yo a esta lectura, que comparto en parte y que mucha gente se sumó por esas razones y por cómo iba respondiendo de mal el Estado español o el gobierno español, sí que creo que hay un elemento desencadenante del punto de partida también, que es el miedo al 15M. Y esto es una cosa que los nacionalistas suelen olvidar y pasar por alto. Eso no quita ni un gramo de que la gente que se sumó lo hiciera con el entusiasmo de pensar que serían independientes y que era el momento histórico de conseguirlo como consecuencia de todo eso. Yo estoy hablando ahora de las élites que desencadenaron esto y que luego perdieron completamente el control del procés porque fueron arrasados. Y el procés fue una cosa auténtica después. Te gustará o no te gustará, pero no fue dirigida por las élites. Pero el inicio sí. Entonces, para mí es muy importante recordar que a pesar de todo esto que he dicho del estatut, a pesar de todas estas choques de nacionalismos, a pesar de todo eso, después del fallo del Constitucional, tenemos 2 años de gobierno en Cataluña de Artur Mas con el PP. O sea, esto no, el agravio no puede ser bueno, el tema. El PP tiene una larga historia de estar de acuerdo o no, sí, dependiendo del que le interese o no políticamente. Sí, pero ya no lo critico. Simplemente digo, si es verdad que el desencadenante del procés es la sentencia del Constitucional, ¿cómo te comes esto con que luego estuvieron 2 años gobernando juntos después de la sentencia del Constitucional, Artur Mas y el PP? Aquí hay algo que no cuadra en ese relato. Es un relato que una parte sí, pero necesitamos algo más. Y para mí este algo más es ese miedo atroz que sintieron las élites las élites nacionalistas, cuando vieron que en esta ola, ahora tenemos una ola populista de derechas, en ese momento había una ola, digamos, de Podemos y de grupos, digamos, sí, populista de izquierdas. Sanders, que Podemos además se llamaba populista de izquierdas con un sentido diferente al que le damos en España, de la CLAU y de los populismos latinoamericanos, que es otra tradición. Bueno, la CLAU, los dos tienen la tesis basada en la Universidad de Bolonia. Por eso te digo que no es un populismo en el sentido que nosotros le llamamos populismo, que significa un charlatán. No, es una cosa que es más... De hecho, hay una cosa que dice Tania, que estoy completamente de acuerdo, que si no hubieran bloqueado las plazas de doctores en la Complutense, posiblemente estos se hubieran terminado allí en sus políticas, haciendo su doctorado y con su hueco, y no se hubieran metido en carnavales. Cosa que lo he pensado más de una vez y más de dos. Pero a lo mejor lo hubieran liderado otras personas porque realmente había un malestar muy profundo. Sí, que yo había creo un caldo que ahí, está claro. Ellos aprovecharon
pero que lo había. Y en Cataluña, estos ocuparon la Plaza Cataluña, que es donde está el monumento a Macià, y tuvieron que ir con los Mossos d'Esquadra, no la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra, a meter hostias a la gente para echarlos y horrorizados porque la lengua, o mucha parte de la lengua, no únicamente, era el castellano. Entonces, allí, no solamente el castellano, al final era un reflejo de lo que es la sociedad catalana. Por otro día os escuchaba cuando decíamos, no, cada vez hay menos catalano hablantes. Eso tampoco es verdad, porque si cada vez hay más gente que habla catalán. Otra cosa es que no solo catalán, y eso yo no le veo ningún problema, sinceramente. O sea, si solo hubiera si cada vez hubiera más catalano hablantes que solo hablan catalán, eso me parecería un problema. Pero si cada vez hay más catalano hablantes que también hablan otras lenguas, pues me parece, no le veo un problema. Bueno, la cuestión que estábamos diciendo es que allí se vieron obligados a mandar a los Mossos d'Esquadra y creyeron que estaban engullidos, iban a ser engullidos, porque ese era el gobierno más austero de toda España. O sea, la bandera de la austeridad de Schäuble y Merkel en aquel momento de la Unión Europea, los alumnos aventajados, lo que luego haría Guindos en España, digamos, eran ellos los que lo hacían aquí, además hay que hacer eso porque es bueno, pero claro, 2 años después, eso estaba todo hecho, 2 años después de este gobierno más PP, pues había una contestación social brutal que, en mi opinión, vieron estas élites, pero quiero subrayar que eso no explica lo que luego fue el procés, sino el desencadenante por parte de estas élites de cómo salirse, cambiar el marco de una cosa que les acojonaba y colocar otro que, O sea, que era totalmente adecuado para ellos. Si te entiendo, o sea, es un poco como la reacción que tienen los zares rusos, que ven, bueno, en general las monarquías europeas, que reaccionan brutalmente contra la Revolución Francesa. Fernando VII se folla las Cortes de Cádiz, hay una especie como de vuelta a tiros y paradójicamente este tipo de mecanismos acelera la descomposición y hace que aparezca la Revolución Rusa y este tipo de cosas. En este caso es muy evidente porque además el proceso quedó en manos de la CUP. La CUP en Madrid no se entiende lo que es. La CUP tiene muchas familias, pero la CUP no es un partido nacionalista. La CUP es un partido revolucionario. Dentro de la CUP hay varias familias, alguna que proviene del antiguo PESAN, que es una parte nacionalista, pero el núcleo hegemónico de la CUP es un núcleo de vanguardia leninista, o incluso sus referentes son García Olivé, que es un personaje interesantísimo, Sí, lo que mencionó tiene un Mon. libro Sí, maravilloso lo que se llama El mencionó eco de los pasos y que esta gente de sectores de la CUP, como Andaban, pues lo tenían muy estudiado. Y cuando antes he dicho que no eran nacionalistas, me refería a esta gente. Y entonces, como los zares, si quieres, con Kerensky, pues fue este núcleo dirigente de la CUP que logró controlar o encauzar el procés y consiguió acabar con el partido de la burguesía, porque destruyó al partido de la burguesía, que era Convergencia, y lo lograron. Y entonces toda esa gente de izquierda de Madrid o de Cataluña que se ríen del procés y de la CUP, y que son antipujolistas y que Franco, Pujol sigue vivo, pero políticamente Pujol murió en la cama, nunca perdió unas elecciones. Pues toda ese ¿Cuántos años izquierdismo, lleva de proceso judicial? Desde 10, que 11 años. tengo recuerdos. pero esto es un proceso judicial bastante catastrófico, ¿eh? Después, si queréis, podemos hablar. Yo me siento muy incómodo con este proceso judicial. Para lo que estaba diciendo es que después de 23 años murió políticamente en la cama, los izquierdistas no lo lograron tumbar, y en cambio la CUP, del que se han reído y que le dicen que son nacionalistas y no sé qué, en un proceso parecido al este que estabas diciendo, destruyó Convergencia y Unió, y además hicieron un vídeo, no sé si os acordáis, porque lo verbalizaron. Era un vídeo en el que se veía a los de la CUP después de las primeras elecciones, creo que era para las elecciones de 2015, en las que los de la CUP iban empujando a un coche destartalado que Sí, claramente y la tiran era... por un barranco, Y la efectivamente. tiran por un Sí, barranco. sí. Y lo dicen, ¿y ahora qué? Pues a tirar por el barranco a la puta Convergencia. Le digo porque eran en sus términos. Por lo Sí, tanto, claro. ojo con los análisis siempre, porque siempre esa parte del proceso estuvo hegemonizado por una vanguardia leninista. Yo lo digo muy en serio. Y acabaron. Dice que el proceso no sirvió para nada. Bueno, si eres de una vanguardia leninista y te has Ha cargado servido. al principal partido de la burguesía catalana, no está mal, ¿eh?
No es tanto que no sirviera para nada, sino como cuando dicen al final de Watchmen, ¿no? Aquello de yo tenía razón al final. Dice, el final, es que no hay final. O Sí, sí, pero el sea, partido de la continúa. burguesía catalana no existe. No existe. Sí, Pero sí, ahora les sí, sí, surge sí. una alianza catalana. Bueno, Quiero decir ahora que ya esas estamos en consecuencias de otra segundo pantalla en orden que todo el acabas, mundo, ¿no? claro, otra En todo el pantalla. mundo estamos en otra pantalla. Por eso, La no hay CUP ahora final. ya no están ni siquiera estos líderes. Aquí no hay un proceso destinado, digamos, a forzar una crisis de régimen. Hay otra cosa. Y en ese otro margen, en el marco que hay ahora, que para mí no es culpa del procés, porque si fuera culpa del procés no existiría en otros lados. Y en cambio los vientos mundiales han cambiado. En este nuevo marco, pues la CUP pues, lo tiene muy jodido. No es que sea Alianza Catalana fruto de estas actitudes, habrá una parte, pero Bueno, si como el propio no, García Oliver y el anarquismo en su momento. O sea, quiero decir, es que son producto de su zeitgeist y son En su momento. inseparables del marco de temporal que su los época. produce. Claro. Pero quiero decir que yo no comparto la idea de que Alianza Catalana es fruto del desencanto del procés. Habrá gente que sí, pero entonces solo habría este fenómeno en Cataluña y es un fenómeno mundial cuyos representantes o gentes parecidas nada menos que han A mí, llegado a la presidencia de Estados Unidos, están a las puertas de la presidencia de Francia, a tienen mí me en parece un Italia, etcétera, ¿no? análisis, yo coincido contigo, me parece un análisis simplista. Me parece más bien que es resultado del mirar para otro lado sobre una serie de cosas que son obvias que están ocurriendo y que nunca se ha querido abordar porque han sido tabús durante un montón de tiempo. Pero no solamente estamos hablando de la inmigración, ¿eh? La inmigración es un tema. En mi opinión, con toda la modestia te digo, creo que la base de, si analizas lo sucedido en Francia, si analizas lo Mm. sucedido en muchos sitios del mundo, ves que la izquierda ha perdido su capacidad, digamos, de transformación económica. Sí. Y eso tiene consecuencias a largo plazo. Sigue siendo la izquierda, en mi opinión, el partido, digamos, que más tiene entre su agenda y en su prioridad el mantenimiento del estado del bienestar y del contrato social surgido de un mundo que ya no existe, que es el mundo de después de la Segunda Guerra Mundial. Pero los instrumentos para llevar a cabo transformaciones económicas en el sentido histórico de la tradición del movimiento obrero y de la izquierda, pues en un mundo globalizado, en donde los poderosos tienen mucha más fuerza que nunca, la izquierda ha dejado de poder ser realmente un factor determinante de horizonte. Eso obviamente ha generado que en muchísimos sectores de las clases populares han retrocedido. Han Claro, pero retrocedido en el mundo. estoy de acuerdo, pero fíjate, al hilo de algo que has traído tú, yo creo precisamente que la propia globalización alcanzó un pico hace unos cuantos años y ahora está en retirada, porque o sea, Fukuyama se lanzó un triple, el tema no terminó de funcionar. ¿Y tú no tienes la sensación también de que la izquierda de alguna manera sigue viviendo en un mundo que no existe? Un poco como Stefan Zweig, ¿no? Aquello de que tiene un recetario para que era el objetivo de un tiempo específico, pero que ahora mismo el mundo está en otra página. Sin duda, y eso no es solamente la izquierda. O sea, estamos en Bueno, un sí, mundo por supuesto. Que estábamos absolutamente particularizando nuevo. aquí, pero sí, 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 sí. sí, sí, pero creo, digamos, que estamos construyendo un mundo que el que diga que lo entiende, pues no me lo Sí. creo, que cambia muchos elementos básicos de lo que ha sido la cultura política, las tradiciones políticas, y que necesitamos repensarlo como si fuera después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Sí. con la altura de miras que sabes que si no vas al disparadero, que vas al Segunda Guerra Mundial, pues no sé cuántos millones de muertos hay, pero hay unas cenizas. Bueno, Mm. ojalá esta vez nos evitemos las cenizas y Claro. podamos darnos cuenta de que tenemos que repensar las bases de vivir en sociedad, del contrato social. Eso lo estoy diciendo yo ahora, pero uno de los medios que más ha abanderado esto es el Financial Times, que es la Biblia de los mercados, un medio que yo respeto muchísimo. Antes, cuando hablábamos de medios de comunicación, son medios que son liberales, pero que separan muy bien la información de la opinión, que son solventes económicamente y que tienen una visión, digamos, de largo alcance, que son capaces de ver que o el capitalismo empieza a tener contrapesos o el poder de los plutócratas es tan grande que vamos a un escenario, digamos, de guerra, Sí. y por lo tanto Sí. no estoy hablando de mañana o de pasado, sino con un poco de perspectiva, ¿no? Claro, Entonces, pero es que eso, yo llevo mucho tiempo hablando de eso, yo hablo del capitalismo hostiado, yo hablo de que el capitalismo es posiblemente la única manera de generar riqueza
en contra de sus... Pero tiende a los excesos, ¿vale? Tiende, como cualquier cantante de ilegales, tiende a la droga, tiende a un homenaje a Don Jorge, tiende a la sobrada, a la paliza, al exceso, al desmadre, a todo este tipo de cosas. Y yo creo que incluso casi el capitalismo puro y duro debería también pasar por el mismo taller por el que creo que hay un montón de postulados de la izquierda debería pasar. Yo tengo la sensación de que nos han pasado la página y seguimos con el marcador en las dos páginas Claro. anteriores. Es que esto fue precisamente eso lo que dice el Financial Times. Dice, bueno, aquí el mundo se escribió unas nuevas reglas, rehizo el contrato social después de una tragedia. Ese contrato social no era el programa de unos y de otros, o de otros, sino una especie de síntesis en el cual los valores, porque el capitalismo se habla como si fuera una única cosa. El capitalismo, pues hay miles de versiones del capitalismo. Entonces, bueno, pues el capitalismo sabe generar riqueza, pero no sabe repartirla. Pero si no la repartes, habrá revoluciones. Pues bueno, ¿qué hemos aprendido de la historia? Pues vamos a ver cómo generamos riqueza, cómo se reparte, cómo se da seguridad a la gente, que eso es lo que hizo el contrato social después de la Segunda Guerra Mundial, con unas reglas de un mundo que ya no existe. Y por eso el Financial Times dice, bueno, o repensamos o rehacemos el contrato social con lo que esto implica, que implica entender, analizar el nuevo mundo, no seguir con los clichés de antes, cada uno desde su posición y sus valores y sus objetivos a conseguir, ¿no? Unos evitar la revolución, los otros vivir mejor, lo que sea. Pero vamos a hacer un nuevo contrato social que se adapte a este nuevo mundo. Si no se hace, porque la globalización no es solamente el intercambio de mercancías. Sí que ha habido un repunte, una reducción del intercambio de mercancías, pero para mí la globalización es la capacidad del capital de esquivar el pago de impuestos y de crear un mundo paralelo al servicio de el 0,01%, porque eso hay muchos estudios que muestran que el gran problema ni siquiera es el 1% de ricos, es el 0,1% o 0,01%, ahora no me acuerdo, pero acaba de salir uno de los informes anuales del equipo de Piketty, que son muy buenos, del World Ha publicado Equality hace Lab. nada Y un informe si grande. no recuerdo mal, el 0,01% tiene el 30% de la riqueza mundial, a niveles superiores incluso al que trajo a 2 guerras mundiales, ¿no? Por lo tanto, ¿qué dice el Financial Times? Rehagamos el contrato social adaptado al siglo XXI antes de que todo vuelva a quedar convertido a ceniza, porque si no, lo más probable es que se rehaga después de que todo vuelva a quedar convertido a cenizas, como ya ha pasado muchas veces en la historia. Podemos aprender de algo, no solamente los Es que españoles no eso es un aprendemos de trait nuestra humano historia. jodido, ¿eh? Claro, Ahí claro. el ser Esa es humano la base de tiene todo. cierta dificultad base para aprender todo lo que no le implique una hostia en todo Sí, el cielo de la boca. siempre cree que no le pasará a él, que él ganará un poco más, que él todavía podrá... Bueno, pues eso es la historia, digamos, del ser humano, con todas las cosas maravillosas que ha conseguido y todos los desastres que también ha provocado el ser humano. ¿Sí? Y en tu opinión, Pera, ¿cómo lo ves? Hablabas antes de equidistancia, pero ya no pero desde esa perspectiva que tienes en ambos lados un poco de la baraja, también por la parte económica. eh, ¿En qué crees que está fallando la izquierda y qué crees que tiene que actualizar, por decirlo de alguna manera? Ahora hay una corriente que cada vez se va viendo más en las conversaciones. Vas notando, esto que habla siempre Javi del Zeitgeist, pues lo vas notando en pequeñas cositas. Y ahora ha empezado con Ezra Klein, con Abundancia, que de repente está ahí como fluyendo ese libro por todos los lados, más por la parte izquierda y bien arropado por la parte de derecha, porque al final representa algo, demandas que mucha derecha o Estado liberal Bueno, ha hecho. converge también con Piketty, o sea, quiero decir, Sí, pero desde No, una es verdad. perspectiva, esto es una izquierda un poco pijiprogre, que es parte del problema de la izquierda. Es decir, aquí son unos elitistas de Nueva York que le respeto, yo sigo su podcast y el libro está bien y está todo ¿Cuánto bien, daño ha hecho pero, Malasaña como pero, concepto? pero uno de los problemas que reflejan todas las encuestas es que resulta que el nivel de educación, el nivel educativo, que antes era un elemento definitorio en que Sí. cuanto menos, o sea, la gente sin estudios era de izquierdas, porque aspiraba a estudiar, pues ahora la izquierda sobrepasa de mucho el nivel de estudios de los laboristas en todos los Sí. países, ¿no? O sea, eso se ha invertido
Y de hecho, el claim pues, universal es que han tomado las universidades y solo claro, tienes y que las ver clases qué tipo de populares, acciones está haciendo Trump las clases y todo este populares tipo se de ven cosas. poco representadas por estas soluciones de gente que nunca ha estado en el tajo. Por decir, que yo no quiero hacer populismo, porque eso es muy fácil No, decirlo, pero pero esto ya también viene de lejos. O sea, aquella portada de Hermano sí, Lobo de sí, estos miserables no se merecen que me lea entero el Capital. claro, pero te lo digo porque como la izquierda no tiene capacidad, digamos, de alterar significativamente o dar un horizonte que realmente sea un desafío para este capitalismo más desatado que es el hegemónico en estos momentos, no, no porque no quiera, porque es que es muy complicado. Una vez abres las compuertas, y el agua, la globalización capitalista, digamos, en el sentido de que los capitales puedan ir donde les dé la gana. Y ya no existen las soluciones de un país, porque entonces se va el capital para otro sitio. O sea, yo no estoy diciendo que sea fácil, ni mucho menos, ¿no? Pero es verdad que una vez deja de haber un horizonte claro de emancipación vinculado a las clases populares, y cambias esa agenda por otras cosas que yo no las desprecio, porque hay como un antagonismo en decir la izquierda woke, no sé qué, no. A ver, el feminismo, el ecologismo, todo esto para mí está bien que esté integrado en la izquierda, pero no como un sustituto de las condiciones materiales de horizonte de mejora del nivel de vida de las clases populares, ¿no? Que esa es la razón de ser de la izquierda. Los otros no dejan de ser reivindicaciones liberales. Entonces, ¿qué pasa? Si la izquierda no asume que, en mi opinión, que el nivel de vida de las clases populares y de horizonte se ha estrechado mucho desde que la globalización capitalista fluye sin control, desde que se levantaron las compuertas, y eso contribuyeron mucho Clinton y Blair. O sea, sectores que se llamaban de la tercera vía, que abrieron las compuertas asumiendo muchos de los postulados económicos de lo que eran las corrientes históricas neoliberales, y a partir de ahí, ¿cómo lo cierras eso, no? Bueno, pero si no puedes, hostia, como mínimo, no alardees de que vas de puta madre, ¿no? Porque en ese sentido, pues España, que va muy bien en las cifras macro, cada vez que escucho al gobierno alardear de eso, pienso que pierde votantes de las clases populares que saben que esto no tiene nada que ver con su vida. Porque el PIB tiene que subir, ¿eh? Yo no soy decrecentista. A mí me gustaría que el PIB subiera en las cosas que hacen bien y decreciera en las cosas que hacen mal. O sea, el PIB está mal calculado. Me gustaría repensar el PIB, me gustaría. O De sea, hecho, el PIB que suba sube el porque PIB. aumenta la población de manera significativa, que es parte Sí, también pero del incluso plan. O si sube sea, el PIB por cápita, incluso si sube el PIB por cápita, si se reduce la inflación, todas esas cosas que es del cuadro macroeconómico, que es correcto, que es positivo, ah, si eso no llega a las clases populares, porque objetivamente, o sea, es que es brutal la pérdida de capacidad adquisitiva, que no es solamente la capacidad de comprar, sino también la de formar una vida, digamos, teniendo un mm, techo, teniendo un horizonte de que un título universitario sirva para algo, sí. etcétera, etcétera. Se Entonces, están aquí acumulando hay, una serie de estafas generacionales que bueno, antes o Importantes. después el tema va a generacionales estallar, efectivamente. o para mí son políticas de decepción de la izquierda que no puede, no por, o sea, insisto, la izquierda creo que es la que más lo intenta, pero con unas reglas de juego que son totalmente hostiles, y por tanto no puede eh, mm, gustar suficientemente a sus bases populares, que le ven de forma crecientemente elitista y encima alardeando de algo que no les beneficia. ¿No crees que pone el foco bueno, creo que lo crees porque lo has comentado, pero en el sentido de que se pone el foco en lugares en los que no son relevantes, se batallean cosas no relevantes para esas clases populares? En el libro de Racklane, un poco lo que comenta, una de las cosas que comenta, por ejemplo, es el tema de la construcción, de qué manera se ha imposibilitado tanto la construcción que es difícil que la gente pueda vivir en el centro de determinadas ciudades porque hay unas determinadas normas urbanísticas de proyecto, de creación, etcétera, etcétera. Y eso lo ves en muchos sectores, es decir, hay tantas normativas que se generan literalmente silos, hay empresas que es muy difícil entrar con una nueva empresa porque solo la burocracia de poner un gallinero, entiéndeme, o sea, siendo extremista, pues es muy complejo. Eso lo ha hecho hasta cierto punto esa mejora de las clases populares, pero a la vez se está volviendo en su contra, es decir, impide que nuevas clases populares accedan a eso. Es decir, y eso junto a lo que tú comentabas antes de las sensibilidades o las distintas ideologías dentro de la izquierda. ¿Crees que se están batallando por cosas que no son relevantes en el día a día, que se ha perdido el foco de lo que es relevante?
sea, esta que es las condiciones materiales y el horizonte de las clases populares, yo lo echo de menos, pero al mismo tiempo asumo lo difícil que es, ¿eh? O sea, Ya. no querría decir, no, qué tontos que son, no, no, esto es muy difícil una vez abres las compuertas, que decía antes, ¿no? A partir de ahí, obviamente, como esto no puedes hacerlo, pues hay otras causas que te esfuerzas más. Pero yo sí que huiría de una cosa que también es muy común ahora en parte de la izquierda, de antagonizarlas, como si fuera o una o la otra. Seguro que la izquierda batalla por chorradas, pero cosas que algunos consideran chorradas a mí no me lo parecen. Es decir, el feminismo es una revolución extraordinaria que no es solo de la izquierda, obviamente es patrimonio también del mundo liberal y de otra gente, pero que la izquierda tiene que poder incorporar tope. Y por lo tanto no es contraponer. El ecologismo lo mismo. Nuestro mundo, según los científicos, está amenazado. Antes decíamos, ojalá no haya un contrato social nuevo después de que estemos todos en cenizas, ¿no? Tenemos que ser conscientes del nuevo marco de cambio climático y lo que eso implica desde todos los puntos de vista. Por Pero, lo tanto, ¿y no te da la sensación de que es mucho ataque? O sea, quiero decir, no mucho ataque, pero como que cumplir todos los preceptos de... Pues porque tú puedes estar de acuerdo con una parte, pero es lo que decías antes, pero si tiene que coger todo el bloque entero. ¿No tienes la sensación de que hay muchas cosas que la izquierda pone la altura moral muy alta? Es decir, tienes que, obviamente, estar a favor del desarrollo igualitario de las mujeres, tienes que reciclar, tienes que... Esto ha llevado a mil cosas y que hay gente que literalmente hay un momento en el que dice, no puedo más, o sea, volveré a ser el hombre simple que era. Entiéndeme, no estoy justificando, no estoy sí, intentando no, sí, sí. entender en ese claro, porque me parece Hay complejo. mucha gente de las clases populares que se siente que la izquierda no empatiza con ellos, ¿no? Cuando da muchos avisos en Francia votando a Le Pen, no porque se ha vuelto racista, sino porque está gritando, no todos, obviamente, no lo estoy defendiendo, y hay electores racistas que votan a Le Pen y Le Pen misma Claro, claro. probablemente es racista, ¿eh? Pero cuando hay barrios tejados de la mano de Dios y tú estás avisando una vez tras otra de que estás muy enfadado hasta el punto de votar a Le Pen, que es algo que quiero volver a subrayar, que me parece una equivocación, la respuesta de la izquierda no puede ser ignorante racista, Votáis mal, sino claro, claro, literal, sí. en eso Melenchón, que tuvo Que épocas mejores, es muy parecida pues claro, a seguir cagándote en los hombres jóvenes, en seguir... o O sea, hay una pasa serie también de en cosas que Alianza yo tengo la Catalana, sensación que no es tan problemático, no es tan problemática la propuesta de la izquierda como la defensa contra las críticas legítimas que les hacen sobre que no están siendo efectivos, sea lo que sea que están haciendo. hay de todo. Hay de todo. Y entonces, tal y como hemos empezado, ¿no? Las respuestas absolutas, yo no. O sea, Claro. hay de todo. Eso que estáis diciendo creo que sucede. También sucede, pues, una respuesta implacable de sectores muy reaccionarios que querrían volver para atrás y que la izquierda Sí, se sí. defiende como puede. Por lo tanto, yo creo que hay de Sí, todo pero y lo que lo yo que le quiero decir reclamo a es la que izquierda, yo creo que la gente que está con la tuerca pasada, tanto en un extremo como en otro, son minoría. Pero que llevado a un escenario frentista, hay un montón de gente que normalmente estaría con la cabeza más fría y más moderada, que abraza lo mismo que tú has dicho. Esta gente de izquierdas que vota a Le Pen sin ser racistas necesariamente de corazón, pero que en su desesperación dicen, mira, a tomar por culo. Está claro que en la tibieza y la esta no estamos consiguiendo nada y me tiro al monte en un sentido o en otro. sí, sobre todo porque se percibe que la izquierda es sistema y entonces es un voto antisistema. Es un voto que en otras épocas históricas el voto antisistema pues lo ha capitalizado la izquierda, pero si la izquierda está en el gobierno o hasta en el gobierno no puede ser el voto antisistema. Si Sí, encima sí. se incorpora, O que yo la no digo que no oposición a tuviera la que hacerse, oposición, que era una cosa fantástica también. claro, pero si encima la tradición comunista se incorpora al gobierno, que yo lo defiendo, ¿eh? O sea, no es que Mm. esté diciendo, estoy intentando explicar, Sí, en sí, mi sí, opinión lógico, Sí, humilde, pero qué es lo normal, que para eso sucede. es. Pues allí el voto antisistema ya no puede ser alguien que está en el gobierno. Y por lo tanto, el voto más antisistema que todos los medios, todo el mundo, todos los analistas, todos los tertulianos, incluido yo, un montón de gente dice, ojo, no hagan nunca esto, pues eso es lo que voy a hacer. Votar a Le Pen, votar a Vox, votar a Alianza Catalana, votar a Trump, votar a... Bueno, yo creo que esto explica parte de lo que ha estado pasando, que es esta falta de empatía de sectores, digamos, antes decía Melenchón que tuvo épocas mejores, en mi opinión, que la que está Bueno, teniendo Melenchón ahora. está totalmente tirado al cerro Para mí también. Melenchón tuvo épocas buenas cuando empezaron los chalecos amarillos,
que mucha gente los estigmatizó porque decían que eran lepenistas en el fondo. Mélenchon decía una cosa que en francés que decía que pas fachos, fachés. O sea, fachés, pas facho. Es decir, están asqueados, no facha, no son fachas, que en francés se parecen mucho a las dos palabras, ¿no? Entonces yo creo que eso la izquierda lo tiene pendiente, intentar escuchar de verdad las razones de fondo que existen, que son objetivas, que han llevado a mucha gente a cosas que probablemente van en contra de ellos mismos, en mi opinión, pero que tú no te puedes quedar en la cosa de decir racistas, asquerosos. Yo con mis 2 títulos universitarios y desde el gobierno a gente que no llega a fin de mes y que tú le tratas, o sea, Y Urriols que en si esa Cataluña, persona que es fuera una a su persona que barrio, parrosca. Urriols yo no le tengo ninguna simpatía, ninguna. Pero Urriols trabajó en un Ni supermercado de siquiera te cajera. gusta el acento que tiene, como dice Mon. No, no es el mío, porque yo soy del Valles y tengo un acento parecido. Lo que pasa es que ella utiliza un léxico. Ella mira qué palabra se distingue más del castellano y entonces se queda con esa. Es una locura absurda y es una cosa que. Y además tiene una cantinela que a mí me asusta un poco, la cantinela que tiene. Pero, o sea, ninguna simpatía. Pero, a diferencia de mucha gente de la clase política tradicional, es un hecho objetivo que trabajó de cajera en un supermercado teniendo 5 hijos y que no llegaba a final de mes. Y dices, bueno, ¿y esta tía, eso le da razón en algo? No, obviamente no. Pero Pero le da cuando has verdad. trabajado de Pero le da cajera un en un principio de supermercado, realidad que mucha gente que no todos tiene. los que dicen fascistas, que insisto que su programa me parece peligrosísimo y yo espero que le vaya mal. Pero Sí, sí. si la izquierda se queda De, aquí, ganará las de hecho, elecciones, como le de pasó a hecho es que es Meloni en eso. Italia. Los que tienen 2 títulos universitarios dan sermones y los que no tienen ni una etiqueta de anís del mono aprovechan para limpiar todo lo que pueden. Pero, y además es algo que yo me acuerdo hace ya muchísimos años, es lo que te digo, que siempre me llama la atención cómo no vemos esas señales, que es lógico, no las veamos, ¿no? Pero Owen Jones en el Establishment, creo que un libro hace muchísimos años, hablaba de cómo había los Tories y se habían separado de la clase obrera, no, bueno, los Tories no, los laboristas creo que eran los otros, no, siempre me leo los nombres, se habían separado de la clase obrera literalmente porque eran todos graduados en Eton. Entonces, Sí, Tony Blair, etcétera, toda esta gente viene de lugares a los cuales no pertenece su masa de votantes, porque no hay problema, si tu masa de votantes es la gente de Eton, pues de puta madre que tú vengas de Eton, pero lo normal es que tú te vendrías de un barrio de mierda de Liverpool, pero eso ¿Te ya has no leído, sucede, te has leído pe- Chaps de Owen claro, Jones claro, también, yo ¿no? partí de pe- Chaps, pe- que es literalmente ese, es que es Pero eso. Owen Jones, ¿cómo ha evolucionado? Pues para mí ha evolucionado como uno más de todo esto que describe. Seguro que está en ese nuevo partido que se llama Bueno, Your Party, claro, pero eso es otra, donde no pero es está que la eso clase es muy ¿Te obrera acuerdas, difícil. británica. ¿te acuerdas el cómic este de Iba, del europarlamentario comunista que le mandan a la Unión Europea y que No me termina acuerdo. localizando un chorizo por el camino y tal, y termina mandando todos los libros a tomar por culo y le dice que venga, vamos al asunto? Es que la No me acuerdo, exposición al pero dinero me estoy hace mucho riendo daño a los fíjate. ideales. Es muy difícil, o sea, yo entiendo, a ver, al final Owen Jones es un analista político, encontró un lugar desde el que hablar y un lugar desde el que expresar una verdad que yo creo que en ese momento era real y que describía no tanto, o sea, por supuesto su país, pero también el nuestro y lo que se estaba produciendo en determinadas ciudades y en esas mismas capas políticas, porque lo veías en el PSOE. O sea, es gente que realmente no ha pisado la calle, o sea, los mandas a un barrio. Igual ha pasado con Podemos, que de Podemos precisamente, y hago aquí un off topic, no te he leído a ti. Gregorio Morán te citaba en un artículo en el que decía algo Sí, que hemos comentado aquí Don varias veces, que era Gregorio, don Gregorio Morán, que ojalá, oye, ¿te has pudiera. leído la historia del Partido Comunista de España? 1000 sí, hostia, paginazas de puta madre. brutal. Algunas cosas de allí ¡Buah! son bestiales. Es Y que tú él entró además en los archivos que estaban en la calle Santísima Trinidad antes de que los purgaran y los cerraran. O sea, las únicas copias que hay de Dime, determinados dime. documentos los tiene él. Es acojonante el tema. Y tú comentabas de Podemos que era un partido que literalmente era, pues, se había hecho pues, para follar, ¿no? Que al final, y nosotros Sí. lo hemos comentado Sí, eso aquí, se es me algo atribuye que, a mí, no sé de dónde salió. O sea, Bueno, yo me parece una que los genialidad. conozco. como viene de percha, pero quiero decir que realmente, al punto que voy es que es muy complicado no formar parte del establishment cuando intentas criticar el establishment para a la vez cambiar al establishment. Es decir, es un Pero círculo después, en el verdaderamente caso de jodido. Podemos, yo creo que hay que ser justo también y decir que han sido víctimas de unas No, campañas por supuesto. increíbles y que yo espero que un Estado liberal vaya a fondo con eso. Perdonad que voy a perder 5 minutos en contar una cosa que me parece muy importante y que creo que expresa esto y que no lo comprendo, como un Estado liberal no se lo toma en serio. Un eurodiputado de Podemos, que se llama Miguel Urbán, siendo eurodiputado de Podemos, fue víctima
y eso está acreditado porque está el expediente en la policía, de una fabricación, de un montaje policial en un momento en el que Podemos iba primero en las encuestas y por lo tanto amenazaba el régimen del 78 e incluso el relevo al frente de la Casa Real. Y se puso una operación de la que no sabemos nada, aunque en ese archivo sí que aparece el policía que la lideró, que era en aquel momento muy importante, el señor Olivera. Lo digo porque es que está en el archivo. Y con un confidente inventado le hicieron decir, y hay un expediente, como digo, de todo eso, le hicieron decir que habían visto a Miguel Urbán vendiendo cocaína de Venezuela en bares de Malasaña para financiar a Podemos. Y que el confidente decía que a partir de ahí había visto celebrar con fajos de billetes en la mano a Miguel Urbán una operación en un bar de Malasaña mientras todo el mundo se tomaba coca. Eso es una cosa que ha hecho el Estado. Sí. A partir de ahí fueron a pinchar teléfonos para ir a buscar a Pablo Iglesias, que le han hecho barbaridades. Y a día de hoy, que han pasado más de 10 años, no sabemos nada quién ordenó esto, porque yo no digo que esto lo ordenara el presidente del gobierno, no lo sé, yo que no lo sé, pero era un eurodiputado con toda, digamos, la protección del Parlamento Europeo, y ahora, 10 años después, él ha accedido al expediente, se ha querellado, y la Fiscalía ha estado en contra de aceptarlo a trámite, y el juez ya lo ha inadmitido a trámite sin ni siquiera mirarlo. Hostia, ¿qué país es este? Tenemos pendientes. Cuando antes hablábamos, se respondió porque no fue solo el procés. Aquí el régimen se sintió amenazado por el independentismo, pero también por fuerzas muy fuertes de la izquierda que ponían en riesgo los consensos de la transición, legítimamente. Bueno, pero en cierta manera yo lo encuentro coherente. O sea, quiero decir... ¿El qué? Yo tengo la sensación que Pedro Sánchez no es de izquierdas, o sea, le suda la polla a las izquierdas, sería tranquilamente del Ku Klux Klan si le permitiera hacer esto. Y un caso como el que tú estás comentando, pues posiblemente efectivamente lo que ataca frontalmente es el tema del régimen del 78. Y entonces eso hace que la Fiscalía no tenga esto. Yo le estoy defendiendo... No, pero Pedro Sánchez es también víctima de esto, porque en el mismo año, mientras estaba pasando esto, sabemos que hubo una investigación prospectiva de Villarejo, no solo porque lo ha contado, sino porque ha aportado la documentación, investigando los negocios de su suegro, diciendo que eran saunas de prostitución y no sé qué, y no sabemos quién ordenó aquello, por qué fue prospectivo, porque desde el régimen, entre comillas, no se fiaban de Pedro Sánchez, de hecho lo tumbaron. Y del que se fiaban era de Rubalcaba para poder hacer la transición al frente de la Casa Real. Y entonces todavía a día de hoy, desde el Congreso, Feijóo habla de los prostíbulos de Pedro Sánchez en base a una investigación prospectiva y legal que está judicializada y desde hace 7 años, pese a ser presidente del gobierno, no ha avanzado ni un centímetro esa investigación. Está en la Audiencia Nacional. Entonces, hostia, este país, esto no puede ser. ¿Cómo? Bueno, no sé, Javi, que te vaya con la mano si quieres darle, si no... Sí, a ver, lo que quiero decir es que, mira, yo personalmente creo que a mí eso me parece vergonzoso y yo personalmente creo que debería caer quien debiera caer, independientemente de quién lo haga. O sea, es que me toca muchísimo los cojones cuando es el qué y no es el... O sea, cuando es el quién y no es el qué. O sea, yo estoy ahí completamente de acuerdo. Y el tema es, a mí me gustaría encontrar... Porque, vamos, Rubalcaba a mí me parecía un delincuente también bastante importante. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? El asunto es en general. Sí, pero es que claro, yo como digo, yo soy muy estadista siempre que haya hombres de Estado. Y como no hay hombres de Estado, pues me he vuelto minarquista. Pero estos son lógicas de Estado, no nos engañemos. Estos son lógicas de Estado. Sí, no, pero a ver, pero lo que te quiero decir es que lo que no se puede ser es blando Bruno. O sea, lo que no se puede ser es realpolitik selectiva. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si nos la comemos todas, nos las comemos todas, y si no nos comemos ninguna, no nos comemos ninguna. Ya tengo más problemas con la realpolitik selectiva. Pero lo que yo quiero decir es que yo tengo la sensación de que posiblemente Podemos, durante un momento, ha representado un deseo legítimo de subvertir un montón de cosas que llevaban pringadas en un montón de temas, que ha degenerado en otra cosa completamente diferente, en una empresa familiar para follar, como estábamos hablando antes, pero que sí tenía una representación, sí enarbolaba una representación de algo legítimo que estaba pasando en las calles, ¿vale? Y que contra lo que hay que estar generalmente por sistema en contra es contra el poder. Y porque el poder es el que tiene las tentaciones de hacer este tipo de mierdas, como tú lo estabas comentando. Y el poder, yo creo que llega un momento en que ya no tiene ni ideología ni ideales, y es simplemente el poder por el poder. Y ahí cuando
viene el poder por el poder es cuando las cosas se ponen cerdas de verdad, porque entonces es cuando cualquier atajo está permitido, cualquier tema está permitida, y llamamos políticas de Estado y realpolitik a cerdadas delictivas. Y para subrayar mi posición al respecto, yo creo que Podemos ha cometido muchísimos errores, obviamente, eso solo hay que mirar, pero que ha sido víctima de una de las operaciones más repugnantes y asquerosas que ha vivido este país. Y Posiblemente las son dos dos cosas cosas perfectamente pueden compatibles. ser compatibles. Claro, Y que Podemos claro. representó legítimamente lo que decíamos, el Sí. sentido de los tiempos de la Sí, década sí. anterior. Y que Sí. obviamente le aplastaron en parte por la ingenuidad de pensar, pero eso, digamos, es positivo, de pensar que el sistema te permitiría poder hacer cambios sustanciales Sí, sí. eh, Sí. mm, con el Pero eso voto pero eso es del tan pueblo. ingenuo, eso es como tan ingenuo como la primera vez que yo fui a salvar una empresa en problemas y dije que el problema era que había que cambiar el sistema y no me percaté de que a partir de determinado tamaño el único propósito de un sistema es autopreservarse, no resolver ningún tipo de situación. Tú has cubierto, has hablado mucho de toda esta parte de las cloacas del Estado, de Villarejo, de todo lo que pasó a Podemos, que aquí lo hemos mencionado. A mí me parece, sí, aquí hay que pronunciarse en ese sentido, me parece una de esas cosas que deberían de haber hecho de caer a un gobierno. Es decir, el hecho de que se haya producido eso contra un partido político que haya salido acreditado, o sea, pero mi punto aquí es, ¿cómo? Y lo decía Javi antes, es ese punto de la ideología, que ya no hay una ideología del Estado, es simplemente el poder por el poder. ¿Cómo ves tú o cuál es tu visual de esas cloacas del Estado? En el sentido de, ¿están al servicio del que toca? ¿Tienen una ideología constante? ¿Es el propio sistema en sí mismo y por tanto no dependen del tema del día, sino que es posible? Porque al final lo que comentas de Rubalcaba tuvo lo suyo. A ver, Y de ahí en yo adelante. creo que el Estado profundo existe. Hay mucha gente que considera que No, decir Villarejo es la eso, muestra de que existe, claro. O sea, te quiero pero decir, no solo Villarejo. Villarejo es un pequeño Como un parte. síntoma, ¿no? Un claro. síntoma. El Estado profundo son cosas que normalmente, si lo dices, te llaman conspiranoico y todo lo que quieras, pero para mí es bastante evidente que el Estado profundo existe en todos los países y en España en particular también, pues ha existido siempre, porque cuando en otra época de la historia estaban Martínez Anido y Arlegui aquí en Barcelona, mandados, digamos, por el Estado, con el apoyo obviamente de la burguesía catalana, que eso ha sido una constante, que toda esa España negra siempre ha sido a petición, o casi siempre, de la burguesía catalana para que le resolviera el problema del orden público, de la CNT y del anarquismo, pues cuando estaban por aquí Arlegui y Martínez Anido haciendo cosas parecidas a las que después ahora han hecho los Villarejo de turno, que es utilizar los instrumentos del Estado, pero no necesariamente hablando con el gobierno, sino por operando de manera propia, por sus propias lógicas del Estado, que van más allá. O sea, los gobiernos pasan, pero el Estado, los intereses básicos del Estado permanecen. Y para mí, probablemente, en ese sentido, hay una continuidad seguro entre el franquismo y la democracia, que no estoy diciendo que no seamos un Estado democrático, pero que el Estado profundo, los intereses geopolíticos que participaron del 23F, o sea, para garantizar, digamos, de que el Estado español, desembarazándose de Suárez, fuera de verdad de la OTAN y otras cosas, digamos, ¿no? Con armada, pero al final consiguieron lo mismo que buscaba el Estado profundo. Entonces, el Estado profundo para mí indiscutiblemente existe y por lo tanto opera con sus lógicas. Yo no lo imagino desde un punto de vista factual. No creo que se reúna alrededor de una mesa para decidir las cosas. No sé cómo funciona, soy un ignorante al respecto, pero tengo pocas dudas de saber o de pensar que existe el Estado profundo y que va al margen de la lógica del gobierno. O sea, a mí me parece perfectamente verosímil que esas actuaciones de Villarejo, como síntoma, Rajoy no las decidiera. O sea, y a lo mejor ni Jorge Fernández Díaz. O sea, yo no digo tampoco que sea así, pero me parecería perfectamente posible que el Lógico. Estado profundo actúe según su lógica, como está actuando ahora también, en mi opinión, a partir de un exponente muy claro del Estado profundo que se llama José María Aznar, que dice el que puede hacer que haga. Para mí, eso es una anomalía, digamos, que se verbaliza Sí, o públicamente. esa extraña red que tiene Zapatero metida en interior y cosas por el estilo. El problema es que el Estado profundo nos genera rápidamente en la cabeza ideas de Eyes Wide Shut y automáticamente nosotros descreemos del asunto. Pero yo tengo la sensación, como tú, que hay una maraña de intereses
que trasciende ideologías, que trasciende partidos, que trascienden un montón de cosas y que tiene más Y que que se ver con confunde lo a que tú veces hablas. con el negocio, ¿eh? Y el Sí, privilegio. no, justo lo que iba a decir, que tiene que ver con el negocio y con la botigueta, ¿sabes? Que tiene que ver con la preservación de los intereses particulares que normalmente tienen que ver con el dinero. Y que el dinero hace extraños compañeros de cama. Y yo estoy bastante de acuerdo con esa postura Mira, en tuya. el Lo que caso pasa es que no sé Villarejo, que articularlo, no sé ponerle cara, me claro, sale pero el triángulo masón y este tipo de mierdas. no, obviamente no es así, pero el caso Villarejo nos permite, es lo más próximo que hemos podido acceder a ese mundo oculto, ¿no? Y una cosa que ha pasado muy desapercibida, yo escribí un artículo una vez sobre esto, es que Villarejo trabajaba en ese contexto, digamos, de fabricar dosieres mientras destruía el independentismo o a Podemos o los intereses del Estado profundo, trabajaba simultáneamente por la mitad de las empresas del IBEX. Sí. Eso es el Estado profundo también, empresas del IBEX. Y Sí, muchas el veces, Windsor que arde y todas las historias que hay por sí, ahí, que pero son algunas más todas... recientes y menos espectaculares, pero que trabajaba de manera habitual. Y en algún caso que se ha visto de manera muy evidente también, gracias a que hemos podido acceder a esta pequeña parte de lo que ha sido Villarejo, mezclaba claramente los dosieres. Y si, por ejemplo, tenía un cliente que le pedía atacar a tal que él detectaba que estaba en la Junta del Barça, y esto no es un ejemplo teórico, estoy hablando de Random, no es un ejemplo random, sí, sí. Susana Monge, una empresaria que estaba en la Junta del Barça, Villarejo tiene un cliente que compite con su empresa y la quiere sacar de circulación y el tío, como está en la Junta del Barça y el Barça es objetivo porque está el procés, la destruye. Y esta persona no ha sido resarcida todavía, con documentos falsos, con fabricación de pruebas, con un montón de cosas, y hemos podido ver esa interconexión entre la patria, el negocio y los poderosos que tienen a su servicio un acceso a una red que la gente no imagina que existe, que es el Estado profundo, cuya razón de ser es la pervivencia del Estado y, en mi opinión, el mantenimiento de sus privilegios. Y entonces eso, Villarejo es un síntoma, pero ha sido una rarísima oportunidad de poder acceder a Por una una pequeña rendija, parte ¿no? de De todo ver por esto. una Una rendija qué es lo rendija. que está ocurriendo detrás de las bambalinas. O sea, a mí todo eso me da más al... O sea, creo en eso y creo que hasta tiene sentido. Es decir, es normal que dentro del Estado existan figuras que intenten velar por la pervivencia del Estado, porque el Estado tiene amenazas, puede tener amenazas internas, el problema es cuáles se consideran que son amenazas internas o amenazas externas, etcétera, etcétera. Pero ¿no pensáis que tiene más que ver con la toma de decisiones individuales y el ánimo de cada uno? Esto a veces del más papista que el Papa, es decir, ya voy yo a solucionar sin que el líder haya llegado a decir nada. Cuando hablabas antes de Jorge Fernández o de Rajoy, de que esas estructuras funcionan independientemente de lo que toque en el momento. Pero en tal caso, si te pillan, te tendrían que haber liquidado al instante. Y solo ha pagado Villarejo y no está en la cárcel. Y aquí ha intervenido, yo te he puesto el ejemplo, digamos, de Miguel Urbán, una cosa alucinante que orquestó Olivera, que ha sido un tipo muy importante. O sea, y ahí está tan Pancho. Y ahora igual me estoy metiendo yo en problemas, porque, o sea, no, o sea, porque todo esto Sí, es sí, muy sí. serio. No, Y claro. entonces, bueno, esas cosas no son alguien por su cuenta. Es alguien que sabe que tiene protección. Porque si no, no operas así, como operó Pino, que otro policía que era el DAO, y un día encuentra no se sabe dónde un pendrive y lo entrega lleno de maquinaciones. Bueno, le han condenado a un año de cárcel, pero es lo raro. Entonces, te sientes realmente los que forman parte, como se sentían absolutamente impunes Martínez Anido y Arlegui cuando aplicaban la ley de fugas en Barcelona. Y a los anarquistas les decían que les Totalmente. liberaban y les mataban por la espalda. ¿Eran ellos por su parte más papistas que el Papa? Probablemente, pero a totalmente amparados por Por una estructura. por un sistema, digamos, una estructura autónoma del Estado, porque las reglas del Estado no te permitían asesinar a la gente con esta impunidad, pero en cambio lo hacían con la total protección. Y eso es el Estado profundo. Pues la siguiente pregunta, veniendo del tema del que venimos, va a quedar un poco así, yo creo. Pero siempre se le preguntamos a todo el mundo, ¿qué significa para ti España? Pues para mí España es un país un país que ya ves que es una palabra que ni nación, ni Estado, es un cajón desastre en el que todos se pueden sentir de- mm, por- eh, cómodos, ¿no? Por lo tanto, es un país que por accidente yo he nacido en él y que es divertido, que tiene muchas paradojas, que todo el mundo parece en el mundo estar entusiasmado con España y los españoles pues no se ponen de acuerdo
ni remotamente yo creo que es el país que menos está de acuerdo del mundo en qué es. Y para mí la prueba es que somos, que yo conozca, vosotros sois más eruditos que yo, pero no creo que haya ningún Hombre, país que no tenga himno ni bandera reconocida por todos, porque ya sé que tenemos una bandera constitucional, pero los independentistas tienen la suya, los republicanos tenemos la nuestra, que es fruto de otra tradición española que tiene el morado por debajo, y ya sé que pues que sueñan todavía con Franco le pondrían una águila, o sea, es un país que no tiene un himno que cantar, ni tiene una bandera aceptada por todo el mundo. Y a mí eso, que yo soy de una tradición, digamos, descreída y libertaria, que las patrias y las naciones no me gustan, pues a mí esto me hace gracia, me hace mucha más gracia que no un país que siga el mito nacionalista, como podría ser un país catalán o un país español, construido con los mitos nacionalistas de una lengua, una cultura, un país, un Estado, una razón de ser, una misión universal que transcurre 1000 años de historia. O sea, que en mi forma de verlo, otra cosa es después del Estado profundo y lo hijo de puta, con perdón, que puede ser este Estado, ¿eh? Pero a mí me hace gracia un Estado que no es ni capaz de tener ni bandera ni himno. antes lo hemos mencionado, pero por todo el tema del proceso, es una pregunta que también le comentamos, creo que lo hablamos con Mon, y que Javi mencionó en otro episodio con José Ignacio. Yo comentaba, Javi, que se puede querer a la propia tierra sin dar por culo a la ajena. Eh, y al final el proceso también es la mezcla de voy a promover la cultura de una zona y esa cultura se te va de las manos y acaba provocando, o se eleva demasiado. Eh, son o sea, eso es lo que podemos querernos más sin necesidad de imponer al otro nuestro relato. Es decir, podemos ser más inclusivos con respecto. Porque, por ejemplo, a mí en el tema del proceso siempre me dolió mucho que no hubiera una campaña, que no sé si la tenía que haber articulado el país o quién, pero que al menos dijera, chicos, quedaros. O sea, Cataluña, os queremos, nos gustáis, todos juntos somos mejores. Esa narrativa común nunca apareció, Sí, apareció la de pero la. como no está resuelto la parte previa de qué es España, es decir, porque yo, si España es una España plural, donde la lengua catalana es también española, donde no importa, digamos, esos 1000 años de historia cristiana uniforme, o que es esa España eterna, eh, una grande y libre, pues es muy diferente las cosas entre sí. Yo creo que este debate está pendiente, pero estoy totalmente de acuerdo en que sería chulo que hubiera habido esta visión de decir, hostia, quedaros, pero para mí más interesante que eso es, hostia, no podemos construir un país en el que todo el mundo estemos de acuerdo con un mínimo común denominador, que acepte en primer lugar la pluralidad, que ningún allí y en el Cataluña, que ningún nacionalismo por definición acepta, porque yo en eso también soy de la tradición de Hannah Arendt, que decía que yo no quiero, no estoy enamorado, no adoro a ningún país ni a ninguna tierra. Yo soy amigo de mis amigos y en mi caso concreto yo he vivido 10 años en Madrid cuando trabajaba en el país y para mí es inimaginable con la historia compartida que tenemos, aunque sea en bandos enfrentados muchas veces, pero amigos de Andalucía, Sí, sí. de Nos Madrid, hemos y dado siento que de hostias tantas veces que ya somos colegas, ¿sabes? Es como, pero, bueno, pero me resulta rarísimo querer construir una comunidad solamente en base a los que hablan catalán. O sea, pero bueno, hay que respetar que hay nacionalismo catalán, nacionalismo español y a lo mejor alguna síntesis que permita en que los argumentos más bestias de unos y otros se vayan diluyendo para que cada vez sean menos los muy nacionalistas. Es decir, si la lengua catalana se aceptara más y mejor, porque por ejemplo la inmersión, eso es un caso típico, la inmersión, yo la defiendo. La defiendo sobre todo en cómo nació, que en contra de lo que se suele decir, que el nacionalismo no la quería. El nacionalismo quería lo mismo que en Euskadi, que los catalanes hablaran solamente catalán y no se relacionaran con los españoles que hablarían español, que eso es el modelo de Euskadi. Y aquí la izquierda, básicamente, apretó por un modelo en el que habría una lengua vehicular que era la minoritaria, no por el hecho de ser la lengua, digamos, que atraviesa las venas de la patria, sino porque es la que no conocía una parte de la población y por lo tanto le estabas dando herramientas para prosperar en esta tierra a los que venían sin conocer el catalán. Este es el origen de la inmersión, que se conoce muy poco y que los nacionalistas no querían y que al final Pujol tuvo la inteligencia no solo de pactarla, sino de ir
cambiándola para que de manera creciente pareciera que la inmersión es para proteger, porque la lengua es el nervio de la nación, cuando el origen es ese que os he contado, ¿no? Por lo tanto, ¿podemos ser capaces de esos temas tan emocionales ir integrando? Yo, por ejemplo, no entiendo, tú has dicho la campaña esta yo todavía no entiendo cómo no hay una campaña de verdad de Erasmus español. Es imposible. Bueno, Es que no eso lo lo hacía entiendo. antes la Mili, pero lo perdimos por completo. No, es que la Mili no, yo era insumiso, yo no la quiero hacer. O sea, No, a los ver, yo era objetor de conciencia Sí, pero también. el O sea, concepto me salía de- un poco de caro, movilidad. salía un poco caro perder un puto año Pero por los a cambio de este catalanes, tipo de cosas. muchos catalanes ya pero no van. muchas cosas se Sí. solucionaban si alguien de Cádiz iba para Palafrugell y Claro, pero alguien eso- de eso es- Bermeo iba a Albacete. Pero entonces, eso que es así, no solo se solucionaban, es que es imposible si eres catalán. Irse a Granada un año y que no te enamores, ya no de las granadinas o de los granadinos, sino de lo que significa esa variedad increíble. Entonces, ¿por qué no se ha hecho esto nunca? Es que no lo entiendo. Es mucho más barato que el Erasmus, o sea, es que es una cosa chupada. Que yo vengo dando la turra con eso a mis amigos, que tengo también del PP y del PSOE, de poder, hostia, el AVE debería ser gratuito. Esto es una empresa pública, debería ser gratuito para los jóvenes, para que viajen por España. El Interrail español, gratis. Y en 2 generaciones ese problema a lo mejor sería mucho menor, porque es que, insisto, Tamizado. España tiene tanta variedad, es tan alucinante la gente, todo el mundo le gusta España. Es que, no sé si habéis visto, hay Menos un a vídeo nosotros. de unos alemanes borrachos, que hay miles de alemanes en Múnich cantando que viva España. O sea, es una cosa No extrañísima, lo he porque visto. a todo el mundo le cae simpático este país. Eh, Muchos no lo conocen, no conocen lo que es Granada, no conocen lo que es Madrid, o no conocen, obviamente, muchos madrileños o del resto de España, lo fascinante que es Cataluña. Entonces, para mí, primer punto para resolver ese problema ancestral, un Erasmus subvencionado, que son 4 perras esto, para que, y Lo obligatorio veo. si queréis, ¿eh? Obligatorio. Lo Y, veo, y lo es, veo. es- y no sabéis los matrimonios mixtos que saldrían de ahí, porque es que es alucinante lo que es este país, desde esta perspectiva. Este país En tiene vez de acabar esto con alguien de y Génova, que tiene es un a clásico. los Martínez De Anido, hecho, Villarejo y el Estado Profundo. Todos los sí. que somos de este país popular, tenemos que acabar con esas prácticas del Estado Profundo. Sí, sí. Bueno, sí, es que al final el Estado profundo lo tenía la Alemania democrática. Al final el Estado profundo yo creo que no es algo, es algo que emana del ejercer poder de manera tiránica. No creo que es algo particularmente español. Pero yo A lo esto te mejor lo es el compro. Las dos cutrerío, lo iniciativas, particularmente español, no sé. por eso te digo, sí, lo particularmente cutre yo creo que No, sí. y la falta, Pero, y la falta de supervisión, porque los sí, americanos serán lo que quieras, pero tienen realmente una parte bipartidista y un control externo de lo que pasa en los temas, digamos, de Estado profundo, que ya me gustaría a mí tenerlo. Súper imperfecto y también cada vez a peor, ¿eh? Pero es que pero nosotros no ¿sabes? tenemos Sí, nada. estoy completamente de acuerdo. Pero porque tienen cosas que saben que tienen que mantener fuera de la lucha política. A mí me gustaría, por ejemplo, un pacto de Estado por la sanidad, un pacto de Estado por la educación, un pacto de Estado por una serie de cosas que decimos, oye, chavales, nos peleamos todo lo que queráis por todo lo demás, pero una serie de cosas Esto, no le metemos mano en la caja de las galletas, ¿sabes? Pero Sí, pero no puede ser el Estado profundo vinculado a una determinada visión de España y a una monarquía. No, O sea, eso está claro. esa supervisión No, externa. el Estado profundo, la única vinculación que tiene el Estado profundo es con el poder. Y circunstancialmente puede ayudar todo lo demás. Pero con la única que se casa de verdad es con el poder. tenemos que ir fechando, que dirían por el lugar en el que me ubico yo, que es Portugal, pero quería preguntarte por cómo ves que estará el país en 20 años. No sé si crees que habremos superado todo esto, es decir, que sean dejes todavía de la dictadura y que 20 años todo lo curan, o que tendremos mejor, ya no tendréis tantos problemas de demandas de cierta asociación. ¿Cómo ves que será el futuro del país? Cuesta mucho hacer pronósticos a tan largo plazo, ¿no? Pero obviamente ahora estamos en un momento histórico de retroceso de las cosas que a mí me gustan, que son las libertades, que son los derechos, y eso es una ola mundial que no sé cómo acabará, con unas disrupciones que nos esperan en el capitalismo como consecuencia de la inteligencia artificial, que a los capitalistas convencionales les encanta hablar de la destrucción creativa,
Pero cuando emergen esas tecnologías, digamos, aunque en el largo plazo generen riqueza, en el corto, pues, si no hay una gobernanza, te hace papilla la red de bienestar que tenemos. Y por lo tanto, pues no lo sé. No, yo prefiero mirármelo con optimismo siempre todo, pero soy absolutamente incapaz porque imagínate que hago esta previsión antes de que saliera la inteligencia artificial. Pues qué ridiculez. Eh, lo que nos va a pasar es impensable. En España tenemos esos problemas atávicos que me gustaría muchísimo que empezáramos a solucionármelos, poniendo piedras pequeñitas como el Erasmus, pero con enorme calado estratégico, que algún día, sin darse cuenta, nos demos ya ¿Cómo pasan resulta las que esté cosas? resuelto, pero no estamos en esto. Estamos en las dos Españas que siguen existiendo, por supuesto, la polarización extrema, las tribus El y corto plazo y el cerdeo. el aplazar hasta el nuevo embate que veremos cuándo será y qué circunstancias y por lo tanto me temo que no vamos por muy buen camino en ese sentido. Y ya las preguntas de cierre, básicamente, que son tres, y que una de ellas es, aunque yo creo que ya lo has dicho, pero si Pedro Sánchez o el Estado Profundo, el señor Estado Profundo, apareciera mañana, pero con buenas noticias, no a dar por el culo, y que dijera, venga, Pere, tienes una cosa, un deseo, lo que tú quieras lo hacemos realidad, algo que pudieras cambiar de España legislativamente o socialmente, ¿qué cambiarías? Una sola cosa. Joder, eso parece un mago, ¿no? Si es un mago, pues que no hubiera Es pobreza. pensamiento Yo, o mágico, sea, es pensamiento que, mágico. que la Constitución se cumpliera cuando dice que toda la gente tiene derecho a una vivienda, que toda la gente tiene derecho a una vida digna, pues mago, cumple la Constitución. Pensaba que te ibas a quedar en el Erasmus, lo de la vivienda me parece un locurote de Pero cuidado. para eso no se necesita un mago, Sí, alguien con también es sentido verdad. Eso común. es, eso Sí, es, eso sí, es ya que viable, coño. eso es viable. Puestos a pedir, puestos a Eso pedir, solo hace falta voluntad literalmente. Y y también unas cuantas querríamos, putas menos. también querríamos, igual que le pedimos a Mon, pues un antagonista de tu lado. No vale Mon, porque sería digo Claro, yo, pues pero Claro. que a quién persona nos Materia recomendarías de ese otro lado. antimateria. Patria de pues materia, mira, yo a efectivamente. pesar de que la idea misma de antagonista no me gusta, porque precisamente intento huir de lo absoluto y como es evidente, Mon, tengo muchos puntos en común y muchas cosas que no lo son, y así me gusta que sea, porque al Lo principio de esta bonito. conversación hemos reivindicado que en lugar de antagonismos, lo bonito es pescar de aquí y de allí, por lo menos en mi Sí, sí, forma de sí. ver. Cuando me lo planteasteis pensé un poquito y os voy a proponer, más que nada por la parte de Mongolia anticlerical y Mm. a un monje de Montserrat, que es amigo mío, que no sé si le dejarán, pero que es un monje de Montserrat que organiza, por ejemplo, que así es como yo lo conocí, jornadas en Montserrat de Montserrat para agnósticos. Y yo he dado allí bastantes charlas como agnóstico, que me considero, pero he estado un par de, o sea, ellos allí vas y estás 2 o 3 días con la comunidad y comiendo con ellos. Es obviamente un Es monje, por lo precioso. tanto, lo contrario de lo que sería un medio anticlerical militante como es Mongolia, y además él es independentista, como los monjes de Montserrat. No sé si dirá que es independentista, pero es nacionalista catalán seguro. Y por lo tanto, para no entrar en la dinámica de proponeros un MON 2, pues eso no sé si os lo dejarán porque tendréis que pasar por... Yo le pedí permiso y dijo que por supuesto que lo diga, Ajá. pero tendréis que pasar por el de prensa de Montserrat, que ya si os interesa, pues yo Sí, también sí, sí, os haré sí. Vamos. la primera A mí nos versión. Él se interesa. O llama sea, Germà Pau, hermano Pau, y es un monje que se hizo monje con 40 y pico años. Él era un ejecutivo de una multinacional y con 40 y pico años se hizo monje de Montserrat y ahí lo Eso vamos, lo, tenéis, solo por eso. eso lo puedo entender yo, eso lo puedo entender yo al bastante bien. Germà Pau. No, Lo no, pues vamos a nosotros intentar con todas encantados. nuestras Sí, fuerzas, eso sí, ya o te lo sea, garantizo. que continúe la cadena de Antonio. Joder, porque es lo bonito y además el ejercicio también de pensar en una persona que, joder, pues le tienes aprecio, le tienes cariño y compartes un buen momento con él, que no te lo tienes que llevar para casa, que es una charla Sí, agradable sí, no, de la no, que algo él me aprendes ha traído a seguro. Montserrat y al Miracle, que es un sitio precioso, otro convento que tienen los benedictinos de Montserrat en Solsona, pues a hacer apología del agnosticismo. Es decir, que es una persona
Bueno, lo suficientemente abierta. yo soy agnóstico y voy a las reuniones de matrimonios católicos de mi mujer, o sea que te quiero decir Pues que te invite el estamos Germapau a la próxima sesión de todos los Montserrat que Paragnàstic. trabajamos aquí en zona, hace falta más gente trabajando en las zonas niminales, que en las trincheras ya hay un montón de gente. Fuera de la zona de confort. Eso es. Y ya la última, que es doble, entonces, pues, es que tenemos muchas preguntas del final. Lo lleva diciendo, tenemos que cambiar esto, tenemos que repensarlo, porque tenemos muchas preguntas del final. Pero un español vivo que te gustaría que entrevistáramos, que te parece interesante su visión del país, ya de tu lado, no tiene por qué ser obviamente antagonista, ¿y qué español recordarías ya muerto, pero que crees que me merece remembranza o recuerdo? Ostras, debería pensarlo, ¿no? En el primer caso, me gustaría que entrevistaras a Jordi Gracia, que ha sido, digamos, el director de opinión del País y de Prisa durante mucho tiempo, que le han metido como si fuera el más, el Suslov de Pedro Sánchez, y es un catedrático de literatura divertidísimo, interesantísimo, y que ahora pues fue purgado. Bueno, se fue él cuando se fue Pepa, y es un tipo que tiene una biografía maravillosa de Cervantes, es un experto en Quijote y es un amigo mío, pero que creo que es muy interesante para una charla de 2 horas en profundidad, digamos, Anotado. con Además alguien que en ese caso, del Quijote hay que hablar que no hemos El hablado. Quijote pero hay que que hablar, tiene no la hemos hablado. etiqueta, yo tengo la etiqueta de equidistante, él tiene la etiqueta que le han puesto los Sabater y compañía de sanchista, del Suslov del sanchismo, y obviamente no es así, es un tipo súper interesante, ¿no? Entonces, Jordi Gracia. Y de muerto que está pendiente un homenaje, creo que este país, la figura más, de más peso que ignora completamente y que merece algún tipo de reconocimiento es García Oliver. Antes hablábamos de él. Sí, lo Como has contado. sabéis, García Oliver está enterrado en México hasta el año pasado, pese a que él debía ser un pieza de cojones porque se peleó Sí. con todos los de la CNT, Estaba pero con estaba Ascao enterrado. y Durruti haciendo sus cosillas. Pero estaba enterrado en Guadalajara, sí, pero fue ministro de España, siendo de la Sí, CNT, sí, que sí, es sí, una sí, cosa sí. espectacular, No, y es un como tipo Cipriano Mera. O sea, hay un montón de gente que no se le ha reconocido que paró el por la fascismo en historia. Barcelona, dirás, con las armas, sí, bueno, pero o sea, es un tío y que tiene Pero una hay que biografía pagarlo. que entiendo que habéis leído, que si no, obviamente, para mí es un libro que como ellos perdieron dentro de todos los campos, que es El eco de los pasos, que es una biografía Mm. donde la mitad debe ser mentira, pero me da igual porque te Sí. describe Como todas las una época biografías. Como todas las extraordinaria. autobiografías. Pero esta es espectacular, que si no la habéis leído, obviamente os la Sí, recomiendo. sí. Y hace solamente, o sea, García Oliver estaba enterrado en México sin que pusieran su nombre ni siquiera en la lápida. Ministro de España, de la República, jefazo de la CNT, y ahora, pues hace un año, más o menos de un año, hubo una campaña de algunos grupos anarquistas y por lo menos, tiene su nombre en la lápida. Entonces, para mí, que ni siquiera tuviera el nombre en la lápida un personaje de la altura de García Oliver, con tantos rollos de memoria histórica que yo defiendo, pero que, joder, ha sido ministro de España durante la guerra, y ni siquiera, pues creo que es una muestra de hasta qué punto el desconocimiento es extremo, entre otras cuestiones, porque los que ganaron la guerra les ponían los pelos de punta, más que Durruti, porque Durruti no dejaba de ser el, el niño pequeño de García Oliver. Sí. Sí, La sí. fuerza. Bueno, el audaz, el salvaje, el que Sí, asaltaba los bancos, sí. el que tenía el liderazgo, porque claro, volvemos a lo mismo. Hay gente que está detrás, hay gente que es más de frontispicio y García Oliver no tenía el carisma que tenía Durruti. Tampoco Bueno, no sé si habéis Durruti tiene visto. una muerte, Durruti tiene una muerte también, esto que ayuda Conflictiva. a crear leyenda, o sea, claro, Sí. es que con eso no se puede Pero competir. García Oliver, aparte de su biografía, tiene esos 5 minutos memorables en el entierro de Durruti, bueno, un año Sí, después, sí, cuando sí, sí. hicieron aquí, que era un orador memorable. Sí, 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 sí. Jo, Pere, pues muchas gracias Gracias a por la vosotros. disponibilidad, por la rapidez en aceptar la llamada de este programa tan raro, por el aguante en la charla y por todo lo que nos has compartido, la verdad. O sea que ha sido Muchas un gracias a verdadero vosotros. placer. Entiendo que ya cuando se haga público, me lo avisáis, que también lo moveré. Sí, claro, ya Por te aviso, sí, supuesto. sí, por supuesto. En unas 2 semanas o así, más o menos vamos con 2 semanas de esto, entonces en 2 Muy semanas bien. o así saldrá por ahí, pero yo te aviso. Y Javi, Estupendo. como siempre, un placer y esas cositas. Volveremos, seguimos. España nos hace sola, hay que hacerla. Y España y nosotros somos así.